En una noche tormentosa en las montañas, un hombre estaba cerca, pero este hombre llamado Abel se había convertido en una estatua. Con eso, se preguntó cuánto tiempo había estado atrapado en este estado o si estaba destinado a morir así. De repente, los recuerdos inundaron su mente de sus compañeros de escuela llamándolo inútil, su mejor amigo admitiendo que estaba cansado de fingir que le importaba, y un demonio preparándose para probar un peligroso hechizo en él. La amargura lo consumió al recordar su crueldad. Sin embargo, se negó a aceptar la muerte de tal manera. En cambio, juró vengarse. Mucho antes de esta noche, en la Academia Zend, donde los héroes se entrenaban para luchar contra el rey demonio, un grupo de estudiantes se había reunido detrás de un edificio. Allí, el líder de los matones agarró a otro chico y lo insultó llamándolo basura. Después de golpearlo, exigió que abandonara la escuela. Así que Abel, que ya había sido tratado como un paria, sintió mucho dolor. Aún burlándose, el líder lo llamó no apto para una academia de élites y levantó un puño para hacerle entender eso. Inmediatamente, Abel cerró los ojos, pero un escudo brillante apareció para bloquear el ataque. Siguiéndolo, un chico rubio les recordó que todos aquí aspiraban a convertirse en héroes. Con eso, el presidente estudiantil Stark cuestionó si su comportamiento reflejaba ese objetivo. Al ver que era Stark, Abel obviamente se sintió aliviado. Mientras tanto, los matones comenzaron a retirarse, aunque no sin lanzar más insultos a Abel. Después de que se fueron, Abel tomó la mano de Stark en agradecimiento, pero Stark dijo que no era nada. Después de eso, preguntó por qué Abel no había contraatacado. Abel luego admitió que su habilidad era inútil, mientras que Stark recordó que se llamaba descifrar. Con eso, Abel procede a cerrar los ojos para usar su habilidad. Pero esto no ascendió a nada más que una extraña pantalla blanca en su mente. La biblioteca de la escuela tampoco contenía información al respecto, y solo la había ganado cuando era niño al ayudar a un espíritu en el bosque. Desde entonces, ha vagado por la vida sin saber cómo usar su habilidad. Por lo tanto, confesó que no le importaba convertirse en un héroe. Sin embargo, Stark cree que la habilidad de Abel tiene un valor oculto, pero Abel no está convencido. De todos modos, todo lo que quería era cumplir su promesa a su amigo de la infancia de regresar a casa, lo que hizo que Stark se burlara de él. Aún así, Stark esperaba luchar contra el rey demonio con Abel, aunque Abel lo llamó imposible. En ese momento, Abel creía que siempre podía confiar en Stark, pero no hasta ese fatídico día. Más tarde, dentro de la academia, un sacerdote anunció que había recibido una visión divina. De esa visión, se nombró una banda elegida de héroes para enfrentar al rey demonio, lo que sorprendió a los estudiantes. Abel estaba entre ellos, y anticipó el nombre. Pronto, el sacerdote llamó a Stark como el héroe y lo declaró como el primer miembro. Siguiéndolo, se llamaron los nombres de Lana, la maga negra, Aiden, el paladín, y Max, el monje. Además de ellos, también se llamó a Gordon el guerrero. Al escuchar esto, Evo sintió un alivio silencioso de que Stark hubiera sido elegido. Inesperadamente, el sacerdote también pronunció el nombre de Abel. Al escuchar esto, Evo obviamente estaba confundido. Inmediatamente, los otros estudiantes cuestionaron por qué alguien con una habilidad inútil había sido seleccionado. Incluso Stark parecía confundido, pero sus labios se curvaron en una sonrisa poco después. Más tarde, los héroes recién nombrados comenzaron su viaje, pero Abel estaba plagado de dudas y se preguntó si debería huir antes de que fuera demasiado tarde. Reuniendo valor, trató de decirle a Stark que después de todo podría no unirse. Pero antes de que pudiera terminar, el puño de Stark se estrelló contra él. Como resultado, Evo se sorprendió por su acción mientras se le ordenaba que lo llamara Lord Stark. Stark también lo llamó basura y reveló que su amistad no había sido más que un juego. Admitió que solo ayudó a Abel para que pudiera unirse al grupo, pero despreciaba a los débiles como Abel. Al escuchar esto, Evo se sintió traicionado. A partir de ese momento, la vida en el grupo se convirtió en un infierno donde estaba atrapado transportando equipaje. También fue utilizado como escudo humano en las peleas. Además, lo empujaban para probar trampas peligrosas. Además, otros miembros también se burlaban y lo atormentaban. Una vez, Stark lo llamó lento por tener problemas con su equipo y lo hizo dormir afuera de nuevo. Por otro lado, Stark y los demás se divertían en el casino. Con eso, Evo comenzó a preguntarse qué hizo para merecer esto. Además, cuestionó por qué fue elegido para ser parte del grupo de este héroe. Más tarde, su viaje continuó hasta que un rayo cegador los golpeó. Pronto, apareció un demonio y los llamó una pérdida de tiempo. Al escuchar esto, Stark tembló de miedo. Mientras el demonio se burlaba de su afirmación de ser el grupo del héroe, Abel se congeló en pánico. Al verlo, comenzaron a preguntarse por qué este demonio apareció de repente. Después de todo, no era otro que el rey demonio Andal. La astuta mirada del rey cayó sobre ellos, y Abel se estremeció de terror.
Sin embargo, a partir de este momento, su odio arderá como fuego infernal. Después de un tiempo, Stark cuestionó la situación y cómo se supone que es una élite como el héroe, pero ni siquiera podían compararse con la fuerza del rey demonio. Al mismo tiempo, los otros miembros comenzaron a rendirse y querían irse a casa. Por otro lado, Abel seguía preguntándose cómo habían resultado las cosas así, y miró al rey demonio. De repente, Andal cuestionó si eran realmente el grupo del héroe, ya que son demasiado débiles para valer su tiempo. Sin embargo, decidió probar un nuevo hechizo en ellos. Inmediatamente, los golpeó con él. Aunque los héroes levantaron un escudo, se hizo añicos de inmediato. En ese momento, Abel entró en pánico, pero se dio cuenta de que Stark estaba a punto de ser golpeado, así que se apresuró al lado de Stark y lo empujó. Así, Stark miró hacia atrás y vio que era Abel. Como resultado, Abel fue golpeado por el hechizo en lugar de él. Pronto, la mano de Abel se convirtió en piedra, luego su cuerpo y, finalmente, su rostro. En solo segundos, su cuerpo se convirtió en una estatua. Al ver caer a Abel, Stark se sorprendió visiblemente, pero él y los demás se convencieron de que era lo mejor y decidieron huir. Con eso, Andal los vio irse. Luego se burló de que tales payasos pudieran llamarse a sí mismos héroes y decidió irse en su lugar. Después de que se van, Abel se queda solo preguntándose qué le había pasado. Cuando se dio cuenta de que no podía moverse, entendió que había sido petrificado, pero se obligó a calmarse y se aseguró de que Stark y los demás volverían para salvarlo. Pero al recordar cómo lo habían mirado, aprieta los dientes con miedo. Entonces concluyó que no volverían y que tenía que resolver esto él mismo. Aún así, pensó que era imposible con su habilidad inútil. Inesperadamente, una enorme pantalla apareció ante él. Para su sorpresa, descubrió que era una escritura espiritual. Sin embargo, estaba confundido porque el texto no había estado allí antes. Mirando más de cerca, vio el hechizo de petrificación llamado Mirada de Gorgona. Por lo tanto, sospechó que era la magia del rey demonio. Pensando en esto, se dio cuenta de que cuando su habilidad se activaba, en realidad podía ver la fórmula de un hechizo. Así que si pudiera decodificar esta fórmula, podría deshacer la petrificación. Pero desentrañar los hechizos del rey demonio llevaría siglos con su poca maná. Así que podía descifrar solo una línea antes de desmayarse, luego despertarse para decodificar otra. Pero con cada intento, su magia crecía lentamente porque era una tarea enorme. Aún así, a menudo se preguntaba por qué terminó atrapado en tal lío por unirse al grupo del héroe. Pero entonces, notó el colgante en su mano y recordó el nombre Sara. De vuelta en casa, Sara le había dicho que guardara el colgante para protegerse y que volviera pronto. Recordándola, no pudo evitar anhelar la vida tranquila que siempre había querido. Pero Stark lo dejó. El tiempo también había pasado y sintió que su cordura se agrietaba lentamente. Por lo tanto, juró vengarse incluso si tomaba décadas, pero pronto perdió la noción del tiempo. Después de mucho tiempo, Abel finalmente completó su decodificación, y la escritura frente a él se convirtió completamente en luz. Por fin, su mano se liberó y las piedras que cubrían su cuerpo comenzaron a caer. Pronto, fue completamente liberado. Inesperadamente, escuchó a alguien pidiendo ayuda. Cerca de allí, una chica estaba siendo perseguida por varios demonios. En ese momento, uno de los demonios notó a Abel y sugirió que los demás lo comieran ya que solo prefería a las chicas. Otro demonio estuvo de acuerdo, diciendo que no le importaba. Mientras tanto, el resto continuó persiguiendo a la chica. Sin embargo, Abel dio un paso adelante y lanzó un hechizo. Como resultado, los demonios que perseguían a la chica se convirtieron instantáneamente en estatuas de piedra. Al presenciar esto, la chica quedó confundida por lo que vio. Al igual que ella, los demonios restantes entraron en pánico al ver esto. Mirando a Abel, reconocieron el hechizo como la magia de petrificación del rey demonio. Así que comenzaron a preguntarse cómo un humano podía usar tal poder, ya que solo el rey demonio podía ejercerlo. Sin embargo, uno de ellos intentó atacar a Abel con fuego, pero Abel levantó su escudo y lo bloqueó con facilidad. Al ver esto, el demonio se sorprendió de que su hechizo no tuviera efecto. Con eso, Abel rápidamente tomó represalias lanzando otro hechizo. Debido a esto, los demonios comenzaron a convertirse en piedra uno tras otro. Al ver a Abel usar petrificación y cancelar hechizos, los demonios comenzaron a cuestionar su identidad. Sin que ellos lo supieran, Abel había comprendido su decodificación donde es capaz de desmantelar y anular fórmulas mágicas. Y al desentrañar el hechizo del rey demonio, podía refundir la magia y anular fácilmente los ataques de demonios menores. Además, su poder seguía creciendo a medida que hacía circular su maná y alcanzaba alturas inimaginables. Y a través de una decodificación incansable, se convirtió en uno de los magos más fuertes del mundo. Después de un tiempo, la chica se acercó a Abel y le agradeció por salvarla. Sin embargo, él le preguntó dónde estaban los héroes ahora.
Así que ella respondió que había escuchado que fueron capturados por el rey demonio hace 20 años. Cuando Abel escuchó las palabras 20 años, se quedó atónito. Solo entonces se dio cuenta de que había estado atrapado en piedra durante 20 años. Después, la chica instó alegremente a Abel a que la siguiera ya que estaban casi en el pueblo. Sin embargo, la expresión de Abel se volvió sombría después de escuchar todo lo que ella le había dicho. Han pasado 20 años desde que los héroes cayeron y desaparecieron. Así que ahora el rey demonio gobernaba el mundo. La mayoría de los supervivientes habían sido esclavizados por su ejército, mientras que solo unos pocos lograron sobrevivir y esconderse en las afueras. Sabiendo esto, Abel apretó el puño con furia hacia los héroes que habían abandonado el mundo. De repente, la chica habló para presentarse como Layla y elogió a Abel por su fuerza. Con eso, se preguntó si era uno de los héroes, pero Abel rápidamente negó ser un héroe. Asustada, Layla retrocedió y se disculpó por molestarlo. Por lo tanto, Abel se disculpó por su arrebato y dijo que nunca más quería oír hablar del grupo de héroes. Al escuchar esto, Layla rápidamente lo perdonó. Pasando a otra cosa, Abel le preguntó sobre el héroe que mencionó que se estaba quedando en su pueblo. Layla confirmó que su nombre era Gordon y que es miembro del clan enano. Al escuchar el nombre, Abel no pudo evitar recordar la astuta sonrisa de Gordon. Con eso, se dio cuenta de que en realidad estaba hablando del mismo Gordon que una vez conoció. En aquel entonces, Abel a menudo soportaba golpes. Sin embargo, no pudo manejar esos golpes. Después de todo, esos golpes provenían de un hombre enorme. Como resultado, Abel salió volando y lo dejó sin aliento, pero Gordon solo se reía. Incluso declaró que la habilidad inútil de Abel no importaba porque lo haría más fuerte. Al escuchar que Gordon planea entrenarlo, Abel protestó que no funcionaría, pero Gordon le ordenó que guardara silencio. Luego declaró que el grupo de héroes era para los más fuertes y los débiles no tenían derecho a hablar. Mientras los demás observaban, Gordon obligó a Abel a levantarse y lo usó como muñeco de práctica. Debido a esto, Abel nunca olvidaría la cara de Gordon que lo usó como saco de boxeo. Recordando la cara de Gordon, vio no a un guerrero, sino a un hombre que se deleitaba aplastando a los impotentes. Pero los amargos pensamientos de Abel fueron interrumpidos cuando escuchó a alguien pronunciar su nombre. Mirando hacia arriba, vio a Layla preguntándole si estaba bien, pero no pudo obligarse a responder correctamente. Dejando eso a un lado, le recordó que el sol se estaba poniendo, así que acamparían allí por la noche. También advirtió que los monstruos vagaban después del anochecer, por lo que no podían permitirse bajar la guardia. Más tarde esa noche, se sentaron alrededor de la fogata. De repente, Abel le preguntó a Layla por qué se había aventurado tan lejos, y Layla dijo que estaba desesperada por encontrar hierbas para los aldeanos. Al escuchar esto, Abel luego preguntó cómo Gordon terminó en su pueblo. Layla respondió que Gordon actuaba como su protector y los resguardaba de los monstruos. Al oír esto, Abel se dio cuenta de que Gordon se había escondido y vivía pacíficamente y despreocupado. De repente, Layla levantó la mano para preguntar por qué buscaba a los miembros del grupo del héroe. Pero Abel se negó a explicarle nada a una niña, así que ella preguntó si podía adivinarlo. Con una sonrisa, dijo, Abel debe estar apuntando a derrotar al rey demonio con los héroes. Pero sus palabras hicieron que los ojos de Abel se abrieran en shock y apretó los dientes con rabia. Ignorando esto, le ordenó que extinguiera el fuego y se fuera a dormir, a lo que ella hizo. Mientras dormía, Abel comenzó a pensar en que no le importaba el rey demonio. Después de todo, su verdadero objetivo era hacer pagar a esos supuestos héroes. Para hacer eso, necesitaba una fuerza aún mayor, suficiente para hacerlo sufrir como él una vez lo había hecho. Y todo esto ahora era posible gracias a la habilidad que todos una vez llamaron inútil. En ese momento, su collar se deslizó de su cuello y cayó al suelo, por lo que el colgante brilló levemente en la oscuridad. No muy lejos, Layla estaba dormida, pero alrededor de su cuello colgaba el mismo tipo de collar que tiene Abel. A la mañana siguiente, Layla le dijo a Abel que el pueblo estaba justo más allá de la colina, pero cuando llegaron a la cima, de repente jadeó en shock. Confundido, Abel miró hacia adelante y también se sorprendió por la situación. Vieron todo el pueblo en ruinas y casas ardiendo mientras el humo llenaba el cielo. En ese momento, aldeanos aterrorizados huían en todas direcciones. Mientras tanto, Layla y Abel bajaron corriendo la colina y encontraron a un hombre herido tirado en el suelo. Inmediatamente, Layla se arrodilló para preguntar si estaba bien y qué había pasado. En respuesta, el hombre gritó que era el ejército del rey demonio. Además, le dijo que habían venido por Gordon. Alarmada, Layla preguntó de inmediato dónde estaba Gordon. Sin embargo, una risa atronadora llenó el aire y Abel se dio la vuelta rápidamente. Allí, vio un pie enorme aplastar el suelo y múltiples orcos gritando que masacraran a todos los aldeanos. Dicho esto, los orcos les dicen que vinieron a conseguir un ascenso atrapando a un miembro del grupo del héroe. Al oír esto, un niño cercano comenzó a llorar,
pero su abuela le aseguró que lo protegería. Sin embargo, el orco se burló de ella y prometió matarlos a ambos de un solo golpe. Pero antes de que pudiera golpear, Abel apareció y lanzó su hechizo. En un instante, el orco se convirtió en piedra. Al ver esto, la abuela y el niño se quedaron mirando en shock, mientras que los otros orcos comenzaron a preguntarse quién era Abel. Mientras tanto, los otros orcos todavía estaban ocupados acosando a los aldeanos, pero uno de ellos se apresuró y le informó a su jefe que habían llegado los refuerzos humanos, lo que dejó al jefe sorprendido. Sin embargo, fue a ver a Abel, que estaba rodeado de sus asustados subordinados, así que los ridiculizó por ser intimidados por un niño tan pequeño. Sin embargo, la atención de Abel fue captada por otra cosa. Dentro de la jaula, el jefe estaba sosteniendo. Vio a un hombre con brazos delgados, un rostro demacrado y un cuerpo desnutrido. Para su sorpresa, se dio cuenta de que era Gordon. Al oír la voz de Abel, Gordon también se sobresaltó, pero Abel se burló de él en cambio preguntándole si se había puesto a dieta. Ignorando el comentario, Gordon exigió saber cómo Abel seguía vivo. Al escuchar su intercambio, el jefe preguntó si Abel conocía a Gordon. Cuando Abel no respondió, el jefe se burló aún más de Gordon diciendo que había intentado escapar a pesar de ser parte del grupo del héroe. También agregó que Gordon ni siquiera había intentado luchar y se rindió en cambio para salvar su propia piel. Al oír esto, Abel se rió del miserable estado de Gordon, pero Gordon de repente habló preguntando qué tenía de malo. Después de todo, lo único que le importaba era mantenerse con vida. Así que le gritó a Abel que no sabía cómo había sobrevivido, pero que no tenía derecho a juzgarlo. Al oír esto, Abel lo miró fríamente. Luego se dirigió al jefe y dijo que lo dejaría ir si le entregaba a Gordon. Enfurecido por las palabras y la actitud de Abel, el jefe atacó. Y mientras Abel esquivaba, el jefe se jactó de que un humano patético como él nunca podría resistir su poder. Luego lanzó su hechizo y afirma con orgullo ser la única guerra mágica del rey demonio. Con eso, desató el hechizo de viento, carga de ráfaga. Sin embargo, Abel bloqueó fácilmente el ataque con su escudo. Cerrando los ojos, preguntó si eso era todo de lo que el jefe podía jactarse. En su mente, la fórmula de la magia apareció ante él y comenzó a descifrarla. Luego formó un hechizo propio y declaró que tomaría prestada esta magia. Con eso, contrarrestó con la misma carga de ráfaga. Al ver esto, el jefe se quedó helado en shock, y antes de que pudiera reaccionar, el hechizo lo golpeó. Al mismo tiempo, el impacto hizo que Gordon entrara en pánico y envió su jaula volando. Al ver esto, Abel usó magia de viento para apoderarse de forma segura de la jaula. Después de eso, le declaró al jefe que no era rival para él. Mientras tanto, Gordon permaneció en la incredulidad. Apenas podía aceptar que este fuera el mismo Abel inútil que una vez conoció. Sin embargo, el pensamiento lo hizo sonreír. Mientras tanto, los orcos restantes huyeron en pánico. De repente, Abel escuchó a alguien llamándolo maestro. Era Gordon, inclinándose profundamente y proclamando que el poder ilimitado de Abel le abrió los ojos. Con eso, suplicó perdón por su rudeza pasada y proclamó a Abel como el verdadero héroe. Suplicando clemencia, prometió lealtad a Abel hasta el final de su vida. Sin embargo, Abel lo agarró por el cuello, dejando a Gordon atónito. Con una mirada fría, Abel lo llamó bicho raro y le preguntó si no sentía vergüenza. Le recordó a Gordon cómo se había burlado y lo había despreciado, pero ahora se atrevía a rogar por piedad. Mientras Gordon luchaba por respirar, Abel exigió información sobre el resto de su grupo. Con esto, le asegura que podría ser perdonado si cumplía. Desesperado, Gordon comenzó a derramar lo que sabía, y Abel escuchó atentamente. Cuando Gordon preguntó nerviosamente si Abel lo perdonaría ahora, la expresión de Abel se oscureció. Luego declaró que no lo mataría, sino que, en cambio, comenzó a lanzar un hechizo. Inmediatamente, Gordon se dio cuenta rápidamente de que está usando magia de petrificación. Con eso, Abel fríamente le dijo que lo disfrutara. En ese momento, Leila se apresuró hacia adelante. Justo a tiempo, escuchó a Abel decirle a Gordon que nunca olvidaría lo que le habían hecho, y se quedó atónita al oír que había estado atrapado en piedra y esperando venganza. Ahora, declaró que era demasiado tarde para el perdón y que Gordon sentiría lo que él sintió una vez. Con eso, Gordon gritó aterrorizado mientras sus brazos se endurecían hasta convertirse en piedra. Pero sus gritos se interrumpieron cuando todo su cuerpo se convirtió en una estatua. Después, los aldeanos pronto se reunieron y vieron el cuerpo de piedra de Gordon. Así que se mezclaron con la preocupación, pero sabían que era Abel quien había hecho retroceder al ejército de demonios. Poco después, Abel oyó a alguien gritar el nombre de Leila. Cuando se giró, sus ojos se abrieron en shock. Después de todo, vio a una anciana que se parecía exactamente a Sarah. Impactado por esto, intentó gritar su nombre. Al oír su voz, Sarah se dio cuenta de que era Abel. Sorprendida de que estuviera vivo, preguntó dónde había estado. Luego añadió que había mucho de lo que quería hablar como antes.
Al oír esto, Abel recordó el día en que ella le dio el colgante y le rogó que volviera rápidamente, pero cuando ella se acercó a él ahora, él solo pudo bajar la mirada y dejar caer el colgante de nuevo en su mano. Después de eso, se disculpó por romper su promesa. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta sabiendo que nunca podría vivir como una persona común otra vez. Pero con su poder ahora, prometió vengarse tanto de los héroes como del rey demonio. Mientras tanto, Leila lo miró con ojos decididos. Sin dudarlo, corrió tras él y dejó a su madre en la confusión. Sin que ellos lo supieran, alguien más había estado observando. A través de una bola de cristal, Lana descubrió que la basura inútil de Abel todavía estaba viva. Sin embargo, pensó que esto era perfecto ya que Abel se convertiría en su juguete. Mientras tanto, Abel defendió con éxito el pueblo de Leila y se vengó de Gorn. Ahora, planeaba cazar al resto de los héroes y pasar a su siguiente objetivo. Con eso en mente, Abel siguió alejándose, pero alguien lo siguió y le pidió que esperara. Cuando se giró, vio que era Layla. Mientras ella todavía se siente aliviada de alcanzarlo, Abel pregunta abruptamente por qué lo estaba siguiendo. En respuesta, ella declaró firmemente que vendría con él. Aturdido, Abel le recordó que este viaje no era lugar para niños, pero ella insistió en ir, así que él le ordenó que volviera a casa. Sin embargo, ella le gritó en rechazo. Molesto, exigió saber cuál era su razón para venir con él. Luego respondió que sentía que se perdería para siempre si lo dejaba ir ahora, y que terminaría solo. Agarrando su mano, declaró que no podía dejarlo. Al oír esto, Abel se sorprendió, y sus ojos captaron el colgante en su agarre. Después de eso, ella pasó a decir que tenía que asegurarse de que él regresara sano y salvo a su madre. Al oír esto, Abel no pudo evitar recordar el rostro preocupado de Sarah. Por fin, dejó de discutir y le dijo a Lila que hiciera lo que deseara. Alegre, ella estuvo de acuerdo sin dudarlo. Más tarde, entraron juntos en el bosque. Mientras comenzaban a subir por un sendero de montaña, Leila preguntó por qué se dirigían por ese camino. Antes de que Abel pudiera responder, algo bloqueó su camino. Al mirar hacia arriba, vieron a 3 lobos esperándolos. Inmediatamente, Leila entró en pánico. Así que uno de los lobos se abalanzó sobre ella, pero Abel rápidamente lanzó su hechizo y los convirtió en piedra. Después de eso, él le dio una mirada fría, mientras que ella solo podía devolverle la mirada nerviosamente. Mientras continuaban, Abel seguía usando sus hechizos para matar monstruos, mientras Leila tropezaba y huía con miedo. Viendo su constante huida, la miró en silencio. Más tarde, mientras estaban sentados junto a la fogata, Leila murmuró que era completamente inútil. Al oír esto, Abel respondió rotundamente que no necesitaba a nadie más ya que era suficiente por sí mismo. Por lo tanto, la instó una vez más a regresar al pueblo. Al oír esto, Layla sintió una ola de desaliento. Pero entonces, una idea surgió repentinamente en su mente. Sin dudarlo, le pidió a Abel que le enseñara magia. Sin embargo, él respondió que no quería molestarse con algo tan problemático. Pero ella agarró su mano e insistió en que quería ser útil para él. A regañadientes, él estuvo de acuerdo y su rostro se iluminó de felicidad. Aún así, Abel la estudió en silencio. Pensó que era extraño que ella quisiera aprender magia, pero su entusiasmo lo convenció. Al día siguiente, Abel comenzó a enseñar a Leila mientras buscaban a los aliados del héroe, pero su habilidad no había despertado, así que Abel le enseñó que la magia era energía moldeada por la emoción. Por lo tanto, la clave de la magia era mantener la calma, así que le pidió que la liberara mientras estaba serena. Leila entonces intentó conjurar fuego, pero solo una débil chispa se apagó. De esto, Abel vio que carecía de talento para la magia y que no sería de mucha ayuda en una pelea por ahora. Unos días después, finalmente llegaron a su destino, que es el puerto largo de la ciudad costera del este. Inmediatamente, pasean por la ciudad. Al mirar alrededor, encontraron un barco abandonado y una calle vacía. Por lo tanto, Abel estaba confundido ya que el puerto largo debería ser una ciudad bulliciosa. Pero Leila explicó que el desastre golpeó antes de que ella naciera y el miedo al rey demonio mantuvo a todos alejados. Mientras exploraban, Abel notó un peluche tirado en el suelo. Cuando lo recogió, vio que estaba manchado de sangre. Con eso, no pudo evitar apretar los dientes con rabia. Preocupada, Leila gritó su nombre. Sin embargo, todavía no podía comprender su verdadero objetivo ni leer sus pensamientos. De repente, Abel le dijo que siguiera buscando, así que ella rápidamente estuvo de acuerdo. Mientras vagaban por la silenciosa ciudad, pensó sombríamente que sería difícil encontrar su objetivo aquí. De repente, otra persona apareció ante él. Sorprendido por esto, Abel no pudo evitar gritarle y Leila corrió inmediatamente a su lado. Con eso, Abel confirmó que lo que estaba viendo era la maga blanca Lana del grupo del héroe. Pero entonces la voz de Lana tembló al pronunciar su nombre. Luego dejó caer su cesta y corrió hacia él, rogándole perdón.
Al presenciar esto, Leila se quedó paralizada por la confusión. Sin embargo, Abel miró a Lana con nada más que desdén. Aún así, Lana siguió rogándole perdón a Abel. Al escuchar esto, Leila finalmente la reconoció como una ex miembro del grupo del héroe. Pero las orejas puntiagudas y la belleza elegante de Lana dejaron a Leila asombrada, ya que era la primera vez que veía a una elfa, pero su asombro rápidamente se convirtió en sorpresa cuando Abel invocó su magia. Usándola, Abel amenaza a Lana con que no lo toque. Alarmada por la escena, Leila le insta a que se detenga. Mientras lo jalaba, le pidió que se calmara ya que Lana solo estaba pidiendo perdón. Pero antes de que Abel pudiera responder, una voz fuerte gritó que se detuvieran. Dándose la vuelta, vieron a los aldeanos locales mirando a Abel con ira. Un paso adelante, exigiendo el fin de la violencia y cuestionando qué mal había hecho Lana para merecerlo. Pero la expresión de Abel se endureció, y Leila se sorprendió por ello. Los aldeanos luego dijeron que se escondieron más en la ciudad, y Lana los protegió, así que ella era su diosa, y Abel no tenía derecho a lastimarla. De repente, un niño comenzó a golpear a Abel y a gritar que no dejaría que nadie intimidara a Lana. Sin embargo, Lana los detuvo y admitió que Abel era su ex camarada, pero ella lo trató mal. Inclinando la cabeza, rogó expiar sus pecados y confesó que lo lamentaba. Al escuchar esto, Leila guardó silencio. Luego le susurró a Abel que Lana no parecía mala, y la gente del pueblo claramente estaba de acuerdo. Sin embargo, el rostro de Abel solo se oscureció. Más tarde esa noche, el pueblo celebró una fiesta. Algunos aldeanos bailaban, otros cocinaban y muchos comían junto a Leila. En un momento dado, Lana se excusó para traer más golosinas, y los aldeanos se lo agradecieron. Pero en su camino a través de un callejón tranquilo, alguien la agarró de la muñeca. Después de estrellarla contra la pared, fríamente le dijo que estaba haciendo un acto ridículo. Pero Lana solo respondió que su rostro no había cambiado en 20 años. Pero Abel se burló, diciendo que se veía igual que cualquier elfa, pero no había cambiado por dentro. Después de todo, él conocía su verdadero rostro, y que ella era solo una bruja usando la piel de una elfa. En aquel entonces, mientras Abel estaba exhausto, Lana lo instaba a darse prisa y le recordaba que se recompusiera. Mientras Abel luchaba por llevar el carruaje hacia adelante, ella comentaba que a este ritmo, es posible que nunca llegaran a la ciudad. Stark luego intervendría y elogiaría a Lana por su idea, pero Lana responde que le encantaban cosas como esta. Reveló que solía jugar con insectos cuando era niña y se burlaba de ellos. Y ahora, cada vez que miraba a Abel, pensaba en él como nada más que un insecto lamentable. Con eso, lo golpeó con un hechizo de rayo y le ordenó que se moviera más rápido. Sin embargo, Abel estaba casi inconsciente por las descargas. Pero Lana y Stark solo se reían de su sufrimiento. Más tarde, mientras Evo se lavaba la cara, murmuró que era otro día podrido para él. De repente, escuchó ruido cerca, así que se acercó con cautela. Allí, escuchó a Lana admitirle a Stark que temía a los monstruos insecto en la mazmorra de mañana. Al escuchar esto, Evo obviamente recibió un disparo. De repente, Lana sugirió saltarse la mazmorra por el casino y le prometió una recompensa a Stark, por lo que Stark estuvo de acuerdo. Mientras estaban ocupados en sus asuntos, Abel huyó mientras pensaba que ella solo se comportaba así con Stark. Pero con el tiempo, descubrió que ella trataba a los demás de la misma manera, incluido Gordon. Fue testigo de cómo seducía a cualquiera que pudiera darle lo que quería. Por lo tanto, la realización lo horrorizó. Manipuló al grupo desde las sombras con palabras cuidadosamente elegidas. Jugaba con cada hombre que conocía y los descartaba cuando dejaban de entretenerla. Así que para Abel, ella no era más que una araña con el cuerpo de una mujer. Enfrentándola de nuevo, Abel preguntó si realmente pensaba que caería en su hacha. Luego la acusó de lavar el cerebro al pueblo y le exigió si se había convertido en una gurú de culto espiritual. Temblando, Lana dijo que podía insultarla, pero le rogó que no calumniara a la gente del pueblo. Entre lágrimas, dijo que realmente quería expiar porque la gente de aquí la había salvado. Luego dijo que se separó después de huir del rey demonio y vagó sola por los páramos. Cuando descubrió que el rey demonio había tomado el control, sobrevivió solo escondiéndose con miedo. Pero nadie compartiría comida con ella, así que soportó humillaciones como nunca antes. Cuando tropezó con esta ciudad, estaba al límite y casi muerta. Semanalmente, les rogaba a las personas por comida y agua, pero solo la miraban en estado de shock. Por lo tanto, se dio cuenta de que nadie la ayudaría aquí, y un héroe caído no merecía comida ni agua. Inesperadamente, alguien colocó pan y una taza de agua a su lado. Confundida, preguntó por qué, pero un anciano simplemente dijo que lo que importaba era la persona que tenían delante. Atónita, Lana no podía entender por qué compartían la comida que apenas tenían. Así que mientras recogía el pan, seguía preguntándose. Pero cuando finalmente comió, las lágrimas corrieron por su rostro.
En ese momento, se dio cuenta de lo miserable que había sido todo el tiempo. De vuelta en el presente, conjuró 2 bebidas y dijo que había estado espiando ayudando a otros con su magia. Ofreciéndole una a Abel, le pidió que le diera una oportunidad y le creyera. Abel luego miró el vaso por un momento. Después de eso, finalmente accedió a darle esa oportunidad. Cuando tomó la bebida, Lana levantó la suya. Después de eso, lo invitó a beber con ella para celebrar su reencuentro. Mientras tanto, Layla ya estaba dormida, pero Abel siguió bebiendo hasta que de repente se derrumbó. Por otro lado, Leila abrió lentamente los ojos, pero se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido, así que miró a su alrededor confundida. Entonces, de repente, recordó haber estado en la fiesta de Lana y se preguntó cómo había terminado aquí. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, quedó atónita por lo que vio. A su alrededor había jaulas llenas de criaturas rogando ser liberadas. Cuando miró más de cerca, vio monstruos e incluso hombres bestia encerrados dentro. Entonces, se preguntó dónde estaban los habitantes del pueblo, ya que solo quedaban criaturas enjauladas. De repente, notó que alguien se acercaba. Cuando se giró, vio que era Lana. Inmediatamente, preguntó dónde estaban y si alguien los había secuestrado. Pero Lana no respondió y solo se quedó en silencio. De repente, Lana sonrió y comenzó a reírse mientras se burlaba de Leila por no darse cuenta de la verdad. Al oír esto, Leila se sorprendió, pero poco después, vio cómo Abel aparecía de un círculo mágico y era atado a una cruz. Al ver esto, se horrorizó. Entonces Lana explicó que Abel había dormido durante 3 días debido a su poción especial. Con eso, se burló de que los hombres eran fáciles de controlar con solo actuar frágil. Al oír esto, Leila recordó cómo un hombre había intentado proteger a Lana y cómo todas las disculpas de Lana habían sido mentiras. Aún así, la confrontó diciéndole que había prometido cambiar. En respuesta, Lana dijo que había mejorado en un aspecto porque, en comparación con el inútil Abel, trataría a Leila aún peor. Estas palabras destrozaron el espíritu de Leila. Entonces luchó por aceptar que los habitantes del pueblo que adoraban a Lana estaban siendo utilizados. Al oír esto, Lana se burló de ella por darse cuenta ahora. Entonces se jactó de haber lavado el cerebro a toda la ciudad con magia. Admitió que necesitaba una fuerza vital desbordante para mantener su belleza. Y aunque drenarla de una persona era problemático, gobernar una ciudad lo hacía mucho más fácil. Además, los hombres eran especialmente fáciles de manipular una vez que estaban cegados por su belleza. Con eso, comenzó a quitarse el vestido y declarar la ciudad su campo de pruebas. Así que ahora, este es el lugar perfecto para complacer su retorcido pasatiempo. Al oír eso, Leila se horrorizó, pero Lana rápidamente invocó a sus sirvientes y anunció que era hora de divertirse. Inmediatamente, Leila intentó huir mientras se culpaba a sí misma. Después de todo, fue ella quien confió en Lana primero, pero Abel había dudado de ella todo el tiempo. Pero mientras corría, de repente tropezó y cayó. Al ver esto, un monstruo extendió su mano para agarrarla. Cuando el monstruo la agarró, Leila gritó aterrorizada, pero a Lana sus gritos le parecieron extrañamente deliciosos. Desesperada, Leila intentó desatar magia de fuego, pero solo apareció una leve chispa. Al ver esto, Lana se rió burlonamente de su debilidad. Entonces reveló que había visto la resurrección de Abel a través de su clarividencia. Así que se alegró de que Leila hubiera venido con él, ya que Abel solo quizás nunca le habría creído. Mirando a Leila, Lana admitió que le encantaba ver el rostro de Leila retorcido por el miedo. Dejando eso a un lado, procedió a comenzar su comida. Entonces comenzó a extraer la fuerza vital de Leila. Debido a esto, Leila sintió que su fuerza se desvanecía y deseó que Abel la salvara. Pero entonces se detuvo. Se dio cuenta de que había estado confiando demasiado en Abel. También recordó la tristeza en sus ojos y cómo había jurado salvarlo. Por lo tanto, quería estar a su altura y proteger su espalda. Con esa resolución, recordó a Abel enseñándole a guiar la magia que fluía dentro de su cuerpo. Recordando esto, supo que tenía que protegerse ahora. Con ojos decididos, concentró su energía y canalizó la magia en su mano. Cuando su voz resonó, Lana notó algo extraño. Sin embargo, la palma de Leila ya la golpeó en la cara. Debido al golpe, quedó un moretón en su mejilla. Además, la fuerza la hizo volar y golpeó el suelo. Por otro lado, Leila retrocedió y puso distancia entre ellas. Sin embargo, Lana maldijo furiosamente a Leila como una desgraciada. Se enfureció por el insulto de ser golpeada y juró que Leila no se iría con vida. Con eso, su magia se encendió mientras desataba un ataque mortal. Por lo tanto, Leila solo pudo mirar mientras el entorno se volvía blanco. En ese momento, la mano de Abel se crispó y de repente pronunció la palabra de codificación. Inmediatamente, ve a Leila y la apartó justo cuando el hechizo golpeó. Al ver esto, Lana quedó atónita y escuchó a Abel elogiar a Leila por haberle dado suficiente tiempo. Al igual que ella, Leila también estaba asombrada cuando reveló que acababa de completar la decodificación.
Dejando eso a un lado, procedió a colocarla a una distancia segura. Además, le dio una palmada en el hombro y la elogió por su esfuerzo. Después de eso, se dio la vuelta y le dijo que le dejara el resto a él. Con eso, Abel le gritó a Lana que era hora de terminar con todo. Al oír esto, Leila permaneció atónita. Mientras tanto, Abel comenzó a invocar su magia. Así que los ojos de Lana se abrieron con incredulidad, ya que estuvo inconsciente durante 3 días enteros, pero Abel solo la miró en silencio. Sus pensamientos se remontaron al momento en que había accedido a darle una oportunidad y beber la copa que le ofreció. Poco después, se derrumbó, pero los labios de Lana simplemente se curvaron en una sonrisa mientras él estaba inconsciente en el suelo. Pero cuando Abel vio la fórmula en la pantalla, rápidamente confirmó su suposición. Aún así, descubrió que esta fórmula era demasiado compleja. Aún así, sabía que estaba mintiendo, así que bebió su veneno maldito para descifrarlo. Además, gritó que quería probar una vez más lo sucia que era. Al oír esto, Lana solo pudo apretar los dientes con frustración. Entonces Abel llamó el nombre de Leila y le ordenó que se quedara detrás de él. En respuesta, ella obedeció rápidamente, pero los monstruos encarcelados cercanos comenzaron a ser liberados. Después de eso, Lana juró matar a Abel, así que ordenó a los monstruos que lo atraparan. En respuesta, Abel desató su hechizo y encerró en piedra a la primera oleada de criaturas. Después de eso, declaró fríamente que no le importaba si alguna vez fueron humanos. Mientras sus extremidades se congelaban, les ordenó que se apartaran de su camino. En ese momento, el hombre bestia cercano lo observó y jadeó asombrado por su poder. Aún así, más monstruos lo atacaron. Así que Abel los enfrentó y les lanzó hechizos. Mientras tanto, Lana se deslizó detrás de él y admiró la habilidad de Abel que convertía cualquier magia en la suya. Sin embargo, sonrió malvadamente ya que ninguna fuerza podría bloquear un ataque que no se podía ver. Con eso, levantó su bastón hacia la espalda de Abel y canalizó su hechicería en él. Mientras tanto, Abel estaba concentrado en los enemigos frente a él, por lo que no vio un ataque entrante hasta que lo atravesó en su espalda, y sus ojos se abrieron después de darse cuenta demasiado tarde. Al presenciar esto, Leila jadeó en estado de shock. Después de todo, Abel fue golpeado por una flecha invisible en su espalda. Con eso, Lana le preguntó a Abel qué le parecía su hechicería transparente. Luego explicó que la flecha estaba tejida con magia invisible que solo puede revelarse al impactar. Así que, cuando Abel cayó de rodillas, Lana declaró su derrota. Y mientras su monstruo levantaba su puño para golpear, se burló de que el orgullo de Abel finalmente lo había traicionado. Al ver esto, Leila solo pudo gritar el nombre de Abel con desesperación. Pero de repente, Abel cuestionó sarcásticamente a Lana si estaba segura. Después de decir esto, volteó su capa y reveló su cuerpo. Lana se sorprendió. Mientras que Leila estaba igualmente sorprendida por lo que había debajo de la capa de Abel, su cuerpo estaba protegido por un círculo mágico. Al ver la expresión de asombro de Lana, Abel dijo que ella seguía siendo una poderosa maga del grupo del héroe, así que vino preparado. Al escuchar esto, Lana finalmente se dio cuenta de lo que quería decir. Había activado descifrar en todo su cuerpo, lo que la dejaba solo con ataques mágicos. Sabiendo que no podía ganar, Lana se desplomó en el suelo. Mientras estaba allí, de repente llamó a Abel. Luego trató de pedir perdón. Admitió sus errores y rogó hacer cualquier cosa si se le perdonaba, pero Leila solo miró con incredulidad. De todos modos, Lana continuó jurando que nunca lo volvería a hacer. Abel luego se acercó a ella, pero cuando vio su sonrisa sarcástica, sus ojos se abrieron y su rostro se congeló en una sonrisa nerviosa. Luego le exigió que se rindiera. Mientras comenzaba a petrificarla, le dijo fríamente que nadie volvería a creerle. Al escuchar esto, Lana pensó en la bondad de la gente del pueblo y supo que había desperdiciado su última oportunidad. Aún así, Abel se alegró de que no hubiera cambiado porque la había odiado desde el día en que comenzó su viaje. Al escuchar esto, Lana gritó con desesperación, pero su mano ya había comenzado a convertirse en piedra. Mientras su cuerpo se endurecía lentamente, se convenció de que su belleza se volvería eterna. Con ese pensamiento, se convirtió en piedra con una risa en su rostro. Pero Abel miró su forma petrificada y se alejó llamándola fea. De vuelta en la ciudad, la gente finalmente regresó y se preguntó qué les había pasado. En el escondite, Leila dijo que la gente del pueblo convertida en monstruos se salvó todo gracias a Abel. Pero de repente, Abel le pidió que lo perdonara, lo que la sorprendió. Dijo que su seguridad nunca fue parte del plan, ya que la venganza era todo lo que importaba. Sin embargo, a pesar de eso, ella se había preocupado por él e incluso había tratado de protegerlo. Con vacilación, admitió que quería decir algo más. Así que Leila esperó pacientemente, pero antes de que pudiera continuar, un ruido provino de los arbustos. Pronto, la chica bestia llamada Galga emergió y llamó a Abel el rey demonio después de ver su batalla. Después de eso, rápidamente se arrodilló ante él.
Luego proclamó su deseo de convertirse en su mano derecha. Al escuchar eso, Abel y Leila quedaron desconcertados por el sinsentido que estaba diciendo. Al ver a Galga aparecer de repente y actuar como si adorara a Abel, Leila estaba claramente infeliz. Mientras tanto, Abel preguntó por qué pensaba que era el rey demonio y qué quería decir con ser una mano derecha. Galga luego se inclinó de inmediato en disculpa por no explicarse. Después de eso, reveló que una vez había servido al ejército del rey demonio y ahora buscaba un nuevo maestro. Al ver su sorpresa, reveló que había sido despedida del ejército del rey demonio hace mucho tiempo. Sin embargo, siempre había soñado con servir bajo el rey demonio, pero fue expulsada cuando descubrieron que era mitad humana. Después, vagó por la tierra hasta que fue capturada por Lana. Justo cuando su esperanza se desvanecía en cautiverio, fue testigo de cómo Abel usaba magia de petrificación como el rey demonio. Sin embargo, su apariencia no coincidía con la del rey demonio. Aún así, el poder abrumador de su magia la convenció de lo contrario. A partir de ese momento, creyó que Abel estaba destinado a derrotar al rey demonio y tomar el trono. Al escuchar esto, Leila susurró que Galga vio a Abel vencer a un héroe y lo confundió con un villano. Con eso, Leila le dijo rotundamente a Galga que Abel no tenía la intención de ser un rey demonio ni reunir seguidores. Sin embargo, Galga lo descartó e insistió en que ningún sirviente debería hablar antes que su maestro. Incluso se burló de Leila por ser golpeada e inútil para el rey demonio, pero también sospechaba que Leila solo quería a Abel para ella en su viaje. Leila luego se volvió hacia Abel para instarlo a hablar y le preguntó si traería a Galga, pero Abel solo tenía una expresión complicada. Al ver esto, tanto Leila como Galga estaban confundidas. Leila luego pensó que él la había malinterpretado y comenzó a cuestionar su mirada. Sin embargo, Abel todavía no dijo nada. La verdad es que tenía debilidad por las criaturas esponjosas, por lo que las orejas y la cola de Galga eran difíciles de rechazar. Pero de repente, Galga sintió algo, por lo que rápidamente giró bruscamente hacia la distancia. Poco después, una explosión masiva estalló detrás de ellos. Inmediatamente, los tres miraron hacia arriba. Allí, vieron una criatura gigante acercándose. Impactada por esto, Leila se preguntó qué tipo de monstruosidad era. En respuesta, Galga lo identificó como un gusano de hierro que a menudo había sido un obstáculo para Lana. Al escuchar esto, Abel se dio cuenta de que Galga lo había sentido antes que él, pero dejó de lado ese pensamiento y preparó su hechizo. Sin dudarlo, lanzó un feroz ataque de viento. Sin embargo, la criatura simplemente los miró directamente. Abel notó esto y levantó la vista justo a tiempo para ver su enorme cola balanceándose hacia ellos. Así que rápidamente apartó a Leila del camino mientras Galga esquivaba por su cuenta. En ese momento, Leila especuló que el gusano podría haber reflejado la magia anterior de Abel. Galga gritó entonces que el cuerpo del monstruo estaba completamente cubierto de una armadura tan fuerte como el acero. El gusano de hierro entonces dejó escapar un chillido penetrante que sacudió los alrededores. Por lo tanto, Abel decidió cambiar a la petrificación. Pero antes de que pudiera actuar, alguien pasó a su lado. Al mirar, era Galga saltando hacia adelante a una velocidad increíble. Se precipitó directamente hacia el gusano, y usando solo su puño, lo golpeó con una fuerza tremenda. Como resultado, se formaron grietas en la armadura del gusano, y este cayó pesadamente al suelo. Al presenciar esto, Leila y Abel se sorprendieron. Mientras tanto, Galga solo sonrió y le preguntó a Abel qué le parecía. Con confianza, declaró que su fuerza la haría útil para él. Por lo tanto, Leila se estremeció de ira ante su risa burlona. Mientras tanto, Abel vio su abrumadora fuerza física y supo que podía ser su mano derecha. Así, Abel aceptó a Galga, pero Leila quedó atónita. Así que Galga la instó a hacerse más fuerte si se atrevía a objetar. Más tarde, mientras continuaban su viaje, Leila contó su dinero. Entonces se preocupó de que sus gastos de viaje aumentaran ahora que eran 3. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, Galga de repente miró hacia arriba. En ese mismo instante, Abel dejó de caminar, lo que provocó que Leila le preguntara qué pasaba. En lugar de responderle, Abel se giró para ordenar a los que estaban escondidos que se mostraran. En respuesta, una voz señaló que Abel sí los había detectado. Pronto, un caballero dio un paso adelante y le rogó a Abel que salvara a su país. Sin embargo, Abel y los demás quedaron confundidos. Más tarde esa noche, dentro de un castillo lejano, una figura solitaria se sentaba y temblaba por todas partes, pero esta persona era Aiden. Al día siguiente en el camino, un carruaje partió. Dentro de él, Galga se quejaba del carro mientras Leila le recordaba que tenían que seguir las instrucciones del caballero. Poco después, su líder se presentó como Neo, la capitana de los caballeros de Claymore. En la actualidad, Abel y los demás se dirigían a su tierra natal, el reino de Claymore. Neil dijo que su pueblo estaba luchando contra el rey demonio y que ella había estado buscando aliados.
Sin embargo, el reino vecino de Alcalaera había rechazado su petición. En su camino de regreso, había presenciado la batalla de Abel con el gusano de hierro, y Leila les había convencido de que debían viajar juntos. Con eso, Neo les dio las gracias sinceramente y dijo que la guerra con el rey demonio podría llegar a su fin. Luego se inclinó en señal de agradecimiento, pero Abel pensó que podría golpearse a sí misma con su escudo. Pero de repente, Galga pegó su cara a la ventana, así que Neo le advirtió que no se inclinara demasiado. Mientras tanto, Abel deseaba en silencio seguir rastreando al último del grupo del héroe. Pero Leila no tenía planes de negarse, ya que la recompensa prometida les ayudaría a tomarse un descanso. Sin embargo, Abel estuvo de acuerdo en que si necesitaban el dinero. Además, ya tenía información sobre Stark y otros dos del grupo del héroe. Pero un detalle aún se le escapaba a Gordon, así que se prepararon para el largo camino que tenían por delante. 5 días después, finalmente llegaron a su destino. Al levantar la vista, pudieron ver el enorme elenco del reino de Claymore. Por lo tanto, Galga se maravilló del tamaño de la puerta mientras Leila sentía su majestuosidad de un vistazo. Después, Neo dijo que los llevaría a su mentor y les dijo que exploraran hasta entonces. Sin embargo, Galga empezó a mirar a su alrededor confundida, así que Leila le preguntó qué pasaba. En ese momento, el mentor de Neo apareció y le dio la bienvenida. Sin embargo, los ojos de Abel se abrieron al instante en que lo vio. Así como Abel lo reconoció, Aiden también se quedó helado de incredulidad al ver a Abel. Con eso, el recuerdo de Aiden vuelve a Abel. Mientras tanto, Neo estaba desconcertada y preguntó si se conocían. De repente, Abel se precipitó hacia adelante y atacó a Aiden, pillándolo desprevenido. Sin embargo, Neo interceptó rápidamente y bloqueó el golpe con su escudo. Luego exigió saber qué creía Abel que estaba haciendo. Después de ser golpeado por su escudo, Abel se tambaleó hacia atrás. Así que mientras Neo comprobaba a Aiden, Evo se sorprendió de que hubiera logrado bloquear su magia. Mientras tanto, Leila se quedó desconcertada, mientras que Galga simplemente animaba a Abel. Abel entonces gritó a Neo que se moviera ya que Aiden era uno del grupo del héroe del que está buscando venganza. Confundida, Neo seguía insistiendo en que Aiden era una figura insustituible en su reino. Ella dijo que él dirigía a los caballeros y era su luchador más fuerte, pero Aiden parecía inseguro. Aún así, Neo se enfrentó a Abel y juró que Abel nunca dañaría a Aiden mientras ella estuviera viva. Al oír esto, Abel exigió a Aiden que se enfrentara a él, pero Aiden apartó la mirada, y la ira de Abel se encendió ante esto. Cuando se van, Neo le recuerda a Abel que le había ofrecido un lugar para quedarse, pero podría replantearse pedirles ayuda. Aún así, les advirtió que no volvieran a levantar una mano contra su mentor. Preocupada, Leila llamó a Abel por su nombre. Sin embargo, notó que le corría sangre por la cabeza desde donde el escudo de Neo le había golpeado. Con eso, Abel solo pudo pensar en silencio que Neo era peligrosa. Mientras tanto, Neo informó a Aiden de que sus negociaciones con Alcalaera habían fracasado. Al oír esto, Aiden dijo que no era ninguna sorpresa, ya que su reino había chocado durante mucho tiempo con Alcalaera. Lo que sí le sorprendió fue que Neo hubiera traído a Abel. Luego dijo que Abel lo habría matado si no hubiera sido por ella, y le agradeció que hubiera intervenido. Mientras tanto, dentro del castillo, Abel y los demás estaban comiendo. Aún así, Abel se inquietó y se obsesionó con cómo Neo bloqueó su camino hacia la venganza. Leila entonces le instó a relajarse ya que Aiden parecía demasiado débil para haber estado alguna vez en el grupo del héroe. Al oír esto, Abel tiró de su ropa. Luego mostró una marca y reveló que Aiden era en realidad el mayor cobarde de ellos. En aquel entonces, Abel estaba atado e indefenso. Mientras tanto, Aiden estaba nerviosamente encima de él. De repente, Stark exigió saber a qué estaba esperando Aiden. Luego le recordó que solo necesitaba apuñalar a Abel con el atizador caliente. Cuando Aiden seguía temblando, Stark susurró que si fallaba, Aiden reemplazaría a Abel. Con eso, Aiden levantó el póker. Viendo esto, Abel piensa que Aiden era solo un lacayo sin espinas y siempre arrastrándose ante quien tenía el poder. Sin que él lo supiera, Neil estaba justo afuera y lo escuchó. Así que Abel siguió y llamó a Aiden un parásito patético que haría cualquier cosa por sobrevivir. Al oír esto, Neil irrumpió de repente y negó firmemente las palabras de Abel. Admitió que Aiden se convirtió en jefe porque era parte del grupo de héroes, pero confiaba en él por otra razón. En aquel entonces, una vez la habían dejado sola, pero fue Aiden quien la había salvado. Por eso confiaba en él no por su pasado, sino por su propia convicción. Al oír esto, Leila y Galga quedaron atónitas. Sin embargo, Abel cuestionó esto y estaba convencido de que Aiden solo actuó por orden de otra persona para salvarla. En ese momento, Galga tocó a Leila para llamar su atención. Luego susurró que olía algo extraño proveniente de Aiden. Al oír esto, Leila obviamente estaba confundida. Mientras tanto, en otro lugar, Aiden estaba solo, sumido en sus pensamientos.
Entonces empezó a preguntarse por qué Abel seguía vivo. Sin embargo, rápidamente razonó que ya era demasiado tarde. Justo afuera, un demonio lo observa. De vuelta en el lugar de Abel, Neil decidió dejarlos. Mientras tanto, Abel seguía pensando que Aiden no podía ser así. Aún así, se preguntó si Aiden había cambiado de verdad y si podía perdonarlo. Mientras tanto, Layla notó la expresión sombría de Abel y se sintió preocupada. Así que le dijo que había sido realmente feliz en aquel entonces, lo que dejó a Abel desconcertado. Luego explicó que Abel habló por primera vez sobre sí mismo al mencionar al grupo de héroes en aquel entonces. Al oír esto, Abel quedó atónito y siguió mirándola fijamente. Así que Layla respondió con una brillante sonrisa. En ese momento, Abel se preguntó cuándo había cambiado todo entre ellos. Mientras tanto, Galga los observaba en silencio mirándose fijamente, pero el silencio se hizo tan pesado que lo rompió con un bostezo casual. Con eso, Layla se disculpó y dijo que iba al baño. Mientras tanto, Galga sugirió irse a dormir ya y Abel estuvo de acuerdo. Sin embargo, afuera, Layla en realidad había huido después de lo que dijo. Después de todo, el aire se sentía insoportablemente incómodo y se dio cuenta de lo extrañas que se habían vuelto las cosas de repente. Dejando de lado el pensamiento, decidió regresar. Pero antes de que pudiera, notó a Aiden acechando cerca. Al verlo, rápidamente se escondió detrás de la pared. En ese momento, Aiden comenzó a decir que todo estaba listo según lo acordado. Preguntándose con quién estaba hablando, Layla se inclinó para mirar, pero el pasillo ya estaba vacío. De repente, alguien apareció detrás de ella. Sobresaltada, se giró pero la figura solo susurró para que comenzara el caos. Momentos después, las puertas del castillo fueron golpeadas por una fuerza metálica masiva. El impacto resonó e inmediatamente alertó a Galga y Abel. Al mismo tiempo, Neil y los demás quedaron atónitos por el ruido. Pronto, un guardia hizo sonar la campana de alarma y gritó que estaban siendo atacados. Después de eso, el ejército del rey demonio irrumpió, por lo que los guardias se vieron obligados a enfrentarlos. Conmocionada por el asalto nocturno, Neil instó a Aiden a hablar, pero él permaneció en silencio, así que lo llamó de nuevo. Después de finalmente escucharlo, finalmente ordenó a todas las tropas que defendieran la puerta principal. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que Layla aún no había regresado, así que le preguntó a Galga si podía encontrarla, a lo que ella confirmó. De repente, ella preguntó si él se uniría a la batalla, pero él dijo que encontrar a Layla era lo primero, y cualquiera que se interpusiera en su camino caería. Pronto, el caos engulló el castillo debido a la lucha entre demonios y caballeros. Cerca, Abel y Galga continuaron su camino. Sin embargo, cuando Abel miró hacia abajo, notó que el ejército de demonios claramente tenía la ventaja. Pero de repente, una figura veloz pasó corriendo por encima de él. Afortunadamente, logró esquivar el monstruo tronco a tiempo. Sin dudarlo, preparó su hechizo y lo lanzó directamente a la criatura. Como resultado, el cuerpo del monstruo tronco comenzó a endurecerse. Mientras tanto, Galga se abalanzó sobre el monstruo pájaro. Usando sus garras, lo cortó con gran fuerza. Después, Abel rápidamente preguntó dónde deberían correr a continuación y Galga señaló el camino. Mientras saltaban al muro, tropezaron con Neil, que estaba luchando contra varios monstruos. Justo cuando temía que fueran abrumados, Abel y Galga cargaron. Como resultado, los enemigos que bloqueaban su camino fueron aplastados. Mientras luchaba, Abel elogió a Galga por poder seguirle el ritmo, pero ella respondió humildemente que todavía estaba lejos de su nivel. Mientras tanto, Neil y los soldados solo podían mirar en shock su fuerza. Sin que ellos lo vieran, un demonio estaba observando desde las sombras y confirmando en silencio que los rumores sobre Abel eran ciertos. Después de un tiempo, Abel y Galga derrotaron a los monstruos circundantes, así que Neil rápidamente les agradeció y admitió que no habría durado sin su ayuda. Pero Abel explicó que luchó solo porque los monstruos bloqueaban su camino hacia Layla. De repente, Galga se puso rígida y sintió peligro. Así que llamó a Abel y él gritó que aún no había terminado. Cuando miraron al frente, más demonios ya estaban avanzando. Al ver esto, Abel y los soldados entraron en pánico. Pronto, los demonios vinieron cargando hacia los soldados. Entonces Abel exigió saber por qué había demonios dentro, pero Neil insistió en que era imposible. Pero al darse cuenta de que más podrían entrar por la puerta principal y atraparlos, sospechó que alguien los había traicionado. De hecho, se había abierto un pasaje secreto dentro del castillo. Mientras tanto, Galga de repente sintió algo. Luego señaló a Aiden y declaró que el aroma de demonio que había sentido antes era suyo. Al oír esto, Aiden se congeló en shock y miró a Abel. Mientras tanto, Abel confirmó su sospecha y lo acusó de ser un traidor. Al oír eso, Aiden se puso nervioso. Sin embargo, Neil protegió a Aiden y lo llamó un error, pero Abel insistió en que había visto suficiente. A pesar de todo, ella afirmaba que Aiden era su salvador.
En ese momento, un demonio apareció detrás de Aiden y le clavó un cristal en el estómago. Tomado completamente por sorpresa, Aiden jadeó de dolor. Mientras el cristal se hundía más, el demonio se burlaba de su lucha por seguir vivo. Pronto, el cuerpo de Aiden comenzó a hincharse grotescamente. Mientras que otros se sorprendieron, el demonio declaró que esta era la recompensa de Aiden. Con Leila en sus brazos, el demonio se presentó como Jen, una oficial del ejército demoníaco. Al verla, los ojos de Abel se abrieron con pánico mientras llamaba a Leila, pero ella lo ignoró y anunció el inicio de la segunda ronda. Con eso, Galga corrió hacia Jen. Inesperadamente, algo la golpeó y la lanzó al suelo, pero la fuerza fue demasiado grande y no pudo levantarse. Al mismo tiempo, un monstruo se paró frente a ellos y comenzó a gruñir. Al ver esto, los ojos de Neo se abrieron con incredulidad de que esta criatura fuera su mentor, Aiden. Mientras tanto, Jen instó a Abel a continuar jugando su papel en esta obra retorcida llamada venganza. Al escuchar eso, Abel se preguntó cómo lo sabía, pero sabía que este no era el momento adecuado para reflexionar, así que inmediatamente lanzó un hechizo a Aiden. Sin embargo, Aiden golpeó el suelo, y la magia petrificó las arenas en su lugar. Al ver esto, Abel se sorprendió de que Aiden lo hubiera desviado. De repente, Aiden empujó su mano hacia adelante y golpeó la pared de piedra cercana. Como resultado, los fragmentos volaron así. Abel levantó su capa para protegerse. Después de eso, no pudo evitar llamar a Aiden un cabrón. Sin embargo, después de lo que pasó con Neo, se dio cuenta de que su decodificación no podía bloquear los ataques físicos, por lo que tendría que concentrarse en evadir hasta que apareciera la oportunidad adecuada para atacar con magia. Mirando alrededor, vio a Galga todavía derrumbada en el suelo. Al mismo tiempo, vio a Neo arrodillada cerca. Ella todavía no podía aceptar la traición de Aiden y pensó que esto era una pesadilla. Pero la mirada de Aiden de repente se fijó en ella, haciéndola mirar hacia atrás con sorpresa. Ahora, Neo se preguntaba qué haría. De repente, Abel gritó para que luchara y le recordó que Aiden ya no era humano. Mientras cargaba hacia Aiden, Abel le recordó que era un caballero que tenía algo que proteger. Sin embargo, Aiden agarró a Abel a mitad de la carga y Abel comenzó a luchar. En ese momento, los recuerdos de Neo sobre Aiden resurgieron. Recordó el día en que él le había preguntado si sabía lo que significaba ser un caballero. Impulsada por ese recuerdo, finalmente se movió cortando el brazo de Aiden y obligándolo a liberar a Abel. Después de liberar a Abel, Neo aclaró que no lo estaba ayudando, sino que era un caballero que juró arriesgar su vida por los demás. Al escuchar esto, Abel no pudo evitar sonreír con satisfacción. Siguiendo adelante, la instó a que le diera algo de tiempo y ella accedió sin dudarlo. Levantando su escudo, Neo se preparó contra el ataque entrante de Aiden. Ella se esforzó bajo la fuerza, pero se negó a ceder y sabía que Aiden era muy consciente de su terquedad. En respuesta, Aiden la golpeó con múltiples ataques, pero Neo se mantuvo firme y miró a Aiden con ojos firmes. Al ver esto, Aiden sintió inquietud. Sus pensamientos luego se remontaron al pasado a cuando la conoció por primera vez. Había huido a este país para escapar del rey demonio y se topó con ella, que acababa de perder a sus padres a manos del ejército demoníaco. Por lástima, se había acercado a ella, y ella a su vez juró convertirse en una caballero digna como él. Con eso, le dijo que ser una caballero significaba arriesgarlo todo, y ella le creyó incluso si él era solo un mentiroso. Y sin embargo, mientras la miraba ahora, vio la fuerza de su resolución. Descubrió que ella realmente se había vuelto poderosa, a pesar de que fue moldeada por las mismas mentiras que él contó. Pero de repente, Abel agradeció a Neo por darle tiempo y completó un círculo mágico gigante sobre Aiden. Con una señal de su mano, el círculo desató un poderoso hechizo que golpeó a Aiden directamente. La fuerza de la explosión obligó a los soldados a cerrar los ojos, mientras que Neo levantó su escudo para resistir el impacto. Sin embargo, Abel observó sin inmutarse mientras declaraba que se había terminado. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Aiden estaba atado fuertemente con grilletes mágicos. No mucho después, el sol salió sobre el castillo. Sin embargo, Neo permaneció desanimada por Aiden. Mientras tanto, Abel puso una mano sobre Aiden mientras pensaba cómo el cristal lo había retorcido en un monstruo. Ahora que estaba en calma, enfocó su habilidad de decodificación para localizar el cristal escondido en el interior. Lentamente, la monstruosa coraza se despegó y la forma humana de Aiden regresó. Al ver esto, todos se sorprendieron de que Aiden fuera humano una vez más. Apenas capaz de moverse, Aiden débilmente llamó el nombre de Abel y murmuró una disculpa. Pero Abel estaba atónito y confundido. Aiden luego confesó que siempre se había inclinado ante la fuerza como Stark por debilidad. Sin embargo, finalmente encontró su lugar con Neo y los demás. Sin embargo, todavía traicionó a todos los que amaba solo para salvar su propia piel. Pero cuando vio a Neo pelear con una resolución inquebrantable, la vergüenza lo consumió.
Luego admitió que no merecía el perdón, pero aún así se lo pidió a Abel. Al escuchar esto, Abel se sintió extraño ya que sabía que sus palabras eran ciertas. Después de todo, la forma en que Aiden lo dijo sonaba diferente a los demás. Y sin embargo, dudó. Recordó el tormento que había soportado al ser petrificado y torturado por Aiden. Además, se vio obligado a sufrir durante 20 años y la venganza es lo que lo mantuvo vivo. Justo entonces, un ataque golpeó a Aiden. Sorprendidos por esto, todos se volvieron hacia la pared del castillo. Allí, vieron a Jen bostezando perezosamente y hablando de lo aburrida que estaba. Al verla, Abel inmediatamente corrió hacia adelante y le arrebató a Leila. Ignorando esto, Jen preguntó si no estaba aburrido y cuando el perdón se había infiltrado en su corazón. Luego le dijo que el perdón era inútil ya que su odio estaba destinado a quemar todo hasta las cenizas. Finalmente, reveló que la persona más odiada de Abel lo esperaba en el castillo del rey demonio. Al escuchar esto, Abel quedó atónito. Inesperadamente, Jen levantó sus alas y se desvaneció en el cielo a pesar de que él le ordenó que se detuviera. Sin embargo, la persecución de Abel fue detenida por el grito desesperado de Neil. Ella continuó llamando su nombre y rogándole que no muriera. Con gran esfuerzo, Aiden logró levantar la mano y preguntó si al menos se había convertido en un maestro digno para ella. Cuando su mano cayó sin vida al suelo, el silencio llenó el aire. Entonces, las lágrimas brotaron de los ojos de Neil y lloró abiertamente. Por lo tanto, Abel solo podía mirar hacia abajo, ya que Aiden era solo su venganza, pero es un mentor para Neil. Después, el caballero finalmente presentó las recompensas y se las entregó a Abel y a los demás. Justo entonces, una voz los llamó para que se detuvieran. Volviéndose para mirar, vieron a Neil llamando a Abel y declarando que quería ir con ellos. Pero tanto Abel como Leila se sorprendieron por sus palabras. Neil luego explicó que para proteger verdaderamente a todos, tenían que derrotar al rey demonio rápido. Sin embargo, Abel la instó a encontrar a otra persona ya que su único objetivo era la venganza. Pero después de pensarlo profundamente, Neil dijo que Abel podría ser el único que puede enfrentarse al rey demonio. Debido a eso, prometió dedicarse a persuadirlo de que luchara contra el rey demonio. Al ver su determinación, Abel fue tomado por sorpresa. Leila luego susurró que deberían aceptar a Neil ya que ella podía cubrir sus debilidades en la batalla. Con eso, Abel finalmente admitió que las habilidades de Neil serían útiles. Así que estuvo de acuerdo y los demás vitorearon la decisión. Así como así, Neil se unió oficialmente al equipo de Abel. En los días siguientes, el grupo viajó junto donde primero visitaron el mercado. Después de eso, lucharon contra demonios en el camino. Al caer la noche, establecieron el campamento. Una vez que la cena estuvo lista, Neil sirvió con orgullo la comida y les aseguró su confianza en la cocina. Mientras Neil y Galga comían con entusiasmo, Abel permaneció en silencio. Pero Leila notó su distancia, así que lo instó a que la escuchara y luego le preguntó a quién buscaría venganza a continuación. Después de una pausa, Abel reveló que sería Max quien se había convertido en un monje de élite. Después de todo, dominó un montón de hechizos. Pero a diferencia del resto del grupo, Abel explicó que Max nunca lo había intimidado ni acosado. En el pasado, Abel fue casi golpeado por un cuchillo como su objetivo de juego. Pero Stark incluso celebró haber ganado 50 puntos, mientras que Lana instó a Max a que lo intentara. Sin embargo, Max se negó ya que prefería leer. Al escuchar esto, Stark lo llama aburrido, aunque Gordon lo anima a unirse a ellos alguna vez. Mientras los demás continuaban con sus travesuras, los ojos de Abel permanecieron en Max, quien finalmente le devolvió la mirada. En la batalla, Max sometió sin esfuerzo a monstruos masivos, mientras que Stark y los demás lucharon incluso contra criaturas menores. Mientras Max observaba, Abel vio que Max los veía a todos como un insecto. Más allá de eso, Abel sabía muy poco sobre Max, que es un tipo misterioso. Al escuchar todo esto, Layla se quedó en silencio, pero de repente, Neil rompió el silencio con una exclamación. Neil luego empujó la porción de Abel hacia él e insistió en que comiera, pero él se negó. Al verla confundida, explicó sin rodeos que era porque su cocina sabía terrible. Ofendida, Neil defendió su cocina, pero Abel se burló del gusto de su reino mientras Layla intervino para detenerlos. Neil luego señaló a Galga, pero Galga dijo que su comida era solo un poco mejor que los restos. Su comentario luego provocó una pelea donde Neil se negó a retroceder, mientras que Abel ridiculizó el gusto de Neil. Viendo esto, Layla trató de intervenir suavemente, pero un tazón perdido terminó golpeándola a ella en su lugar. Desencadenada por esto, Layla les gritó que se callaran. Sobresaltados por esto, los tres cayeron en silencio. A la orden de Layla, se sentaron rápido mientras ella advertía que su ruido atraería a los monstruos. Después de eso, le dijo a Neil que cocinara mejor y puso a Galga a cargo de mantener la paz. Finalmente, se volvió hacia Abel y le ordenó que comiera ya que las comidas eran importantes.
Aunque reacio, Abel finalmente se movió y esto sorprendió a Neil y Galga. Después de eso, él silenciosamente le agradeció por la comida. Viendo esto, Leila lo elogió llamándolo un buen chico. Siendo testigos de su interacción, Neil y Galga están atónitos. Con eso, Neil llamó el nombre de Abel y le preguntó si realmente escuchaba cada vez que Laila hablaba. Incluso se preguntó si había historia entre ellos, pero Laila dijo que Abel simplemente se había vuelto más agradable. Al escuchar esto, el propio Abel se sorprendió. Mirando al grupo, se dio cuenta de que de alguna manera había terminado con compañeros y que en realidad se estaba divirtiendo. Aún así, todavía no ha descubierto si esto era bueno o malo después de su última experiencia. Sin embargo, una sonrisa apareció en su rostro, así que procede a verlos continuar con sus argumentos juguetones. Al día siguiente, el grupo reanudó su viaje. De repente, un cuervo apareció ante ellos. Después de escucharlo llamar violentamente, rápidamente enviaron algo. Poco después, la expresión de Laila se puso rígida al reconocer los alrededores. Luego le informó a Abel que habían llegado al lugar donde residía Max, que es el pueblo de Tenda. Mientras caminaban por el asentamiento, los aldeanos comenzaron a susurrar entre ellos. Al notar esto, Galga se preguntó qué estaba mirando la gente. Mientras tanto, Abel se mantuvo alerta recordándose a sí mismo que Max estaba cerca y que la venganza era su único camino a seguir. Sin que ellos lo supieran, alguien ya estaba observando desde las sombras. De repente, el cuerpo de Abel se puso rígido. Momentos después, se derrumbó inconsciente. Viendo esto, Neil, Galga y Leila se sorprendieron momentáneamente, pero también se apresuraron inmediatamente a su lado cuando cayó al suelo. Pero no importa cuántas veces lo llamaron por su nombre, Abel no respondió. Galga luego asumió que Abel estaba muerto, mientras que Neil preguntó preocupada qué debían hacer. Pero Laila rápidamente los calmó y les recordó que Abel necesitaba ser trasladado a un lugar seguro primero. Así que sin dudarlo, Neil levantó a Abel sobre su espalda y lo cargó. Más tarde en una posada, Abel finalmente fue colocado en una cama y arropado. Después de eso, Leila y los demás agradecieron al chico que amablemente ofreció más ayuda si la necesitaban. Después de que se fue, Neil se volvió hacia los demás y preguntó por qué Abel todavía no se despertaba. Mientras tanto, Galga comenzó a pinchar a Abel e incluso lo abofeteó. Cuando eso falló, ella le mordió el brazo, así que Leila la abofeteó para que se detuviera. Neil luego sugirió que podría haber sido un ataque mágico, pero Leila explicó que Abel se protegía contra los hechizos y no sería noqueado solo por la magia. Entonces supusieron que era un ataque físico, pero no encontraron ninguna herida en el cuerpo de Abel. Esto hizo que Laila mirara a Abel y sintiera una profunda preocupación. Justo la noche anterior, lo había visto sonreír por primera vez. Al verlo finalmente abierto, esperaba poder ayudarlo a dejar atrás la venganza. Ahora, yacía inmóvil frente a ellos, apretando el puño. Se volvió hacia los demás con determinación en los ojos. Después de llamar la atención de Galga y Neil, declaró que ayudarían a Abel juntos. En respuesta, ambos asintieron firmemente en señal de acuerdo. Galga entonces anunció que con su agudo olfato, ella rastrearía al culpable, pero Neil notó que ni siquiera conocían al culpable, lo que apagó la esperanza de Galga. Leila entonces dijo que el culpable tenía que ser Max, que es el único que probablemente reconocería a Abel y atacaría primero. Al oír eso, Neil se sorprendió de lo calmada y lógicamente que Laila razonaba las cosas. De repente, Galga llamó la atención de Laila. Entonces declaró sin rodeos que Laila estaba enamorada de Abel. Aturdida, Laila explicó rápidamente que solo estaba preocupada porque estaban en el mismo grupo, pero oyó a Galba aclarar que ella también amaba a Abel. Después de todo, él era su salvador y estaba segura de que Neil sentía lo mismo. Neil entonces admitió que a ella también le gustaba Abel ya que no es un loco cualquiera. Por lo tanto, tenían que ayudarlo juntos y esto hizo feliz a Laila. Recordando cómo Abel había salvado una vez su pueblo, ella estuvo de acuerdo en que debían salvarlo de verdad. Continuando, Laila y Galga procedieron a investigar, mientras que Neil se quedó atrás y vigiló a Abel. Mientras tanto, dentro de la mente de Abel, se encontró encadenado. Cuando recuperó la conciencia, la confusión lo invadió y no podía ver ni oír nada. Peor aún, no podía activar su descodificación y no tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero la idea de ello le hacía sentir como si hubiera sido sellado en piedra una vez más. Recordando esa experiencia insoportable, Abel no pudo aceptarlo. Después de todo, el recuerdo solo fue suficiente para hacerlo estremecer. Mientras tanto, fuera de las puertas de una mansión, Leila y Galga llegaron. Un hombre pícaro entonces los vio y supuso que habían llegado atraídos por la reputación legendaria de su amo. Así que declaró con orgullo que Max era un hombre notable que seguramente los ayudaría. Leila entonces echó un vistazo a la mansión y se dio cuenta de que Max de alguna manera se había convertido en el gurú de su propia secta. De repente, el hombre pícaro se ofreció a escoltarlos al propio Max.
Al oír esto, Galga preguntó la opinión de Leila, y Leila respondió rápidamente que debían ir. En ese momento, los ojos de Galga captaron a otros dos hombres pícaros de pie cerca. Se compadecieron de Leila y Galga por creer que alguna vez serían conducidos a Max, pero solo la élite superior se ganó ese honor. En cambio, los dos estaban condenados a convertirse en esclavos del ejército demoníaco, lo que sorprendió a Galga. Inmediatamente, tiró de Leila, quien preguntó qué pasaba. Después de eso, los dos huyeron y dejaron al hombre del camino llamándolos. Aún así, los dos se negaron a arriesgarse a convertirse en esclavos del ejército del rey demonio. Sin embargo, mientras huían, se hizo evidente que el lugar era mucho más peligroso de lo que habían temido. Mientras tanto, dentro de la mansión, Max estaba cenando casualmente con alguien. Agradeció a la persona por proporcionar la información que le ayudó a neutralizar a Abel. Con eso, Jen terminó de masticar su comida y aceptó su agradecimiento, pero comentó que era aburrido. Al oír esto, Max respondió casualmente con una sonrisa. Después de eso, preguntó si no había demostrado su lealtad con la entrega de humanos a la esclavitud y la erosión de la resistencia. Dado todo eso, declaró que era hora de que él estuviera lado a lado con el rey demonio, pero Jen respondió despreocupadamente que era muy probable. Pero oír esto irritó a Max. Tratando de contenerse, insistió en su punto de otra manera. Entonces exclamó que era hora de que le prepararan un lugar. Al oír esto, Jen mordió airadamente su comida y procedió a voltear la mesa. Al oír la conmoción, los sirvientes se apresuraron a comprobar a Max, pero se detuvieron cuando vieron a Jen y simplemente le dijeron con calma a Max que había un asunto urgente. Pero Jen los interrumpió recordándole a Max que ella nunca podría darle lo que él vio en esta vida. Al oír eso, Max se quedó sin palabras. Al mismo tiempo, Jen decidió salir de la mansión. Una vez fuera, pensó para sí misma que las cosas se estaban desarrollando exactamente como ella había esperado. Con eso, una sonrisa se curvó a través de sus labios y procedió a volar lejos. De vuelta en la posada, el chico saludó a Leila y Galga a su regreso. Después de eso, preguntó si habían luchado contra demonios en Claymore, y Leila dijo que sí, así que él estaba impresionado. Mientras Leila reía, tanto el chico como Galga quedaron repentinamente aturdidos por lo que vieron dentro. Allí, vieron que Neil estaba rodeado de hombres con túnicas. Inmediatamente, Leila y Galga se movieron a la vez, pero uno de los hombres sacó su cuchillo y proclamó que era para la gloria de su señor Max. Al ver esto, Galga rápidamente corrió detrás del chico y golpeó a los atacantes. Al mismo tiempo, Neo se quedó luchando para detener el asalto entrante. Mientras tanto, Leila se encontró apenas capaz de esquivar los ataques del enemigo. Dándose cuenta del peligro, Neo le ordenó que sacara a Abel y al chico de la habitación. Aunque Leila quería luchar, arrastró al chico lejos. Sin embargo, un pensamiento cruzó repentinamente su mente. Se preguntó cómo el chico sabía acerca de la batalla de Claymore y sintió algo mal. Entonces se detuvo y le pidió que escuchara con atención. Al principio, el chico parecía sorprendido, pero entonces sonrió. Su mano comenzó a cambiar y se transformó en la de un adulto. Su rostro también cambió y admitió que habría sido descubierto tarde o temprano. Al ver esto, Leila se estremeció. En cualquier caso, Max se reveló como el antiguo camarada del llamado Hable Inútil. Al oír eso, Leila y los demás se sorprendieron al descubrir que realmente es Max. Max entonces habló sobre cómo los camaradas que lucharon junto a él como iguales. Así que neutralizó a Abel para ponerlos a prueba y medir sus habilidades. Con eso, señaló que la lógica aguda y el juicio sólido de Leila eran valiosos. Pero sus habilidades se desperdiciarían quedándose con Abel, así que la instó a unirse a él. Le prometió riqueza y afirmó que solo los elegidos estaban entre sus compañeros. Pero para su sorpresa, Leila se negó y juró nunca seguir a alguien que dañara a sus amigos. Además, declaró que no necesitaba amigos como Max. Decepcionado, Max les indicó a sus hombres que atacaran. Inmediatamente, Galga sintió movimiento detrás de ellos y se giró. Justo afuera, las fuerzas de Max se reunieron. Con eso, Max procedió a extender su mano y desatar múltiples hechizos que explotaron por toda el área. Debido a la fuerza, la explosión mandó a Leila, Neil y Galga a estrellarse afuera. Desafortunadamente, Leila cayó justo frente a los enemigos. Claro, Neo se dio cuenta de esto, así que levantó su escudo y bloqueó a los hombres que se lanzaron para apoderarse de Leila. Ya exhausta, Neo luchó por contenerlos. Pero Galga ya estaba inconsciente en el suelo, así que Neo se quedó esforzándose bajo los ataques. Al mismo tiempo, Abel todavía estaba inconsciente en la habitación. Así que Max observó desde arriba mientras se burlaba de Abel por no poder descifrar su magia. Mientras tanto, Leila se obligó a moverse, pero la mano de Max ya la estaba alcanzando, y solo pudo gritar el nombre de Abel. Por otro lado, Abel continuó descifrando mientras estaba encadenado, pero no pudo evitar sentirse exhausto. De repente, un ala apareció ante él. Al notar esto,
miró hacia arriba y rápidamente reconoció quién era. Como esperaba, Jen apareció ante él. Abel entonces preguntó cómo había venido, y ella dijo que había entrado en el reino espiritual mágico. Dejando eso de lado, ella procedió a llamarlo un tonto inútil que pronto lo perdería todo. Pero Abel estaba confundido por sus palabras, así que ella invocó una pantalla. Cuando la miró, sus ojos se abrieron en shock. Pudo ver a las chicas siendo golpeadas por los hombres de Max. Jane entonces le dijo que las chicas habían prometido ayudar, pero ahora todas morirían por su necia obsesión con la venganza. Viendo cómo sufrían, le rogó que se detuviera, pero Jen dijo que tenía que liberarse para salvarlas. Desesperado, Abel luchó contra los grilletes mientras Jen seguía preguntando qué estaba esperando. Su cuerpo entonces tembló violentamente, e incluso gritó con todas sus fuerzas, pero los grilletes no se romperían. Viendo esto, Jen susurró que su destino era seguir siendo inútil, y todo a lo que se aferraba desaparecería. Por lo tanto, le recordó que la venganza era la única razón por la que había logrado sobrevivir. Al escuchar esto, un fuego se encendió dentro de Abel cuando finalmente entendió. Desde el principio, no fueron sus camaradas quienes lo mantuvieron vivo, sino su ardiente deseo de venganza. Aceptando esto, declaró que no los necesitaba, y un humo negro comenzó a salir de su cuerpo. Viendo esto, Jen simplemente se rió de él. Pero a medida que el entorno de Abel se volvía completamente negro, una pequeña hada de luz apareció. Antes de que pudiera alcanzarlo, el monstruo dentro de Abel la devoró. En ese momento, las manos de Abel fueron liberadas. Siguiéndolo, Jen lo miró en shock porque su cuerpo de repente tenía un agujero. Sin embargo, ella sonrió, y mientras se reía, declaró que esto era exactamente lo que esperaba de Abel. Lentamente, su cuerpo se disipó ante sus ojos. De vuelta en la realidad, Abel finalmente se despertó. Poco después, el edificio detrás de Max explotó repentinamente. Sobresaltado, Max rápidamente miró hacia arriba. Allí, vio a Abel caminando lentamente hacia ellos y su mano liberó corrientes de humo negro. Max entonces trató de decir el nombre de Abel, pero Abel solo se quedó parado y no respondió. Sin embargo, lo miró con una mirada mortal. Viendo esto, Leila estaba claramente conmocionada, porque como puede ver, Abel ahora estaba usando magia de la fatalidad. Abel entonces se giró para enfrentarse al grupo de Max. Apuntó con el dedo a Max y declaró que moriría. Al escuchar esto, Max se preguntó cómo sacar a Abel de esto e indicó a sus hombres que atacaran. Inmediatamente, se abalanzaron sobre Abel, pero él los evadió rápidamente con su magia. En ese momento, Neo logró finalmente ayudar a Leila. Sin embargo, están horrorizados de ver a Abel petrificando incluso a los aldeanos sin dudarlo. Mientras Abel derribaba implacablemente a los enemigos, agarró a uno de ellos. La expresión en su rostro era tan despiadada, y no pudieron evitar pensar que se parecía a un verdadero rey demonio. Viendo caer a sus hombres, Max se burló de Abel diciendo que luchó bien para alguien con bajas habilidades. Sin embargo, le recordó que ambos eran magos espirituales, así que sugirió que resolvieran esto ellos mismos. Sin demora, Max desató una ráfaga de hechizos, pero Abel simplemente levantó un escudo. Después de un corto tiempo, había descifrado completamente el ataque. Luego contraatacó con la misma andanada de hechizos. En respuesta, Max se encerró dentro de un escudo circular, pero rápidamente se dio cuenta de que la magia ordinaria ya no tenía ningún efecto en Abel. Aún así, siguió adelante y estaba seguro de que el final de Abel estaba cerca ya que su poder era diferente al de cualquier otra persona. Levantando su mano, Max lanzó su magia de sellado y golpeó a Abel directamente. Viendo esto, Leila observó con preocupación. Aunque el cuerpo de Abel vaciló, las cadenas que se suponía que lo atarían se hicieron añicos. Viendo esto, los ojos de Max se abrieron de golpe. Mientras Abel se estabilizaba, le preguntó a Max cuál era el punto de tratar de atarlo. Max entonces nerviosamente le ordenó que se mantuviera alejado, pero Abel solo lo miró y le preguntó por qué siquiera lo intentaría. Max entonces respondió con otra pregunta preguntando qué diferencia haría. Luego le dice a Abel que su magia espiritual era mucho más capaz, pero para sorpresa de Max, fue su propia mano la que quedó atada en su lugar. Viendo esto, los hombres de Max, Neo y Leila no pudieron evitar jadear sorprendidos. Incapaz de creerlo, Max le preguntó a Abel cómo fue capaz de destruir su magia espiritual. A medida que el pánico crecía en él, Max continuó despotricando sobre su magia de techo, pero de repente fue golpeado por un fuerte puñetazo en la cara. Mientras caía al suelo, Abel exclamó que era la misma magia espiritual pero en un plano superior. Sorprendido, Max preguntó si era tan fácil de descifrar, y Abel respondió que su magia espiritual supera con creces la suya. Al escuchar esto, el ceño fruncido de Max se torció lentamente en una sonrisa. Con eso, admitió que era magnífico, porque desde que tiene memoria, los espíritus siempre lo habían elegido a él, haciéndolo especial y desconfiado de cualquiera más débil que él. Sabiendo que Abel había sido elegido,
creía que Abel merecía caminar a su lado. También añadió que el día que se enfrentó al rey demonio, había sentido su terrorífico poder, pero Abel ignoró sus palabras y lo golpeó implacablemente con el puño. Conmocionada por su salvajismo, Leila le gritó que se detuviera, pero Abel no escuchó. Entonces se dio cuenta de que, si hubiera sido el Abel anterior, escucharía con calma a sus enemigos. Pero ahora, incluso mientras ella le rogaba, Evo continuó su ataque. Después, Max fue reducido a pulpa, pero Abel seguía preguntándole y exigiendo saber dónde estaba Stark. Apenas aferrándose a la vida, Max murmuró que Stark estaba atrapado dentro del castillo del rey demonio. Al oír esto, Abel comenzó a lanzarle su magia, así que el cuerpo de Max comenzó a convertirse en piedra. Desesperado, intentó rogar y le recordó a Abel que una vez fueron amigos. De todos modos, Max se convirtió completamente en piedra. Después de eso, Abel lo aplastó bajo su pie. Entonces declaró que no necesitaba amigos, pero de repente, oyó a Leila llamando su nombre. Aún así, se negó a responderles. Mientras cerraba los ojos, recordó el feroz voto de Leila de apoyarlo. También recordó la súplica de Galga para que pusiera fin a la tiranía, y el voto de Neo de luchar junto a él hasta que cayera el señor demonio. Por lo tanto, no podía olvidar a los cuatro juntos en la batalla, ni la brillante sonrisa que Leila le había mostrado una vez. Con estos recuerdos, Abel se volvió hacia ellos y les dijo que se volverían a encontrar. Mientras Leila seguía conmocionada, él se elevó hacia el cielo y se alejó volando rápidamente. Atónita por esto, Leila se desplomó al suelo. Intentó extender su mano en su dirección, pero lo único que podía hacer ahora era llorar junto con los demás. Después, los tres finalmente se calmaron. Entonces Neo comenzó a preguntar qué harían a continuación, y Galga respondió que debían seguir a Abel. Pero Neo protestó que no tenía sentido porque sus voces ya no podían alcanzarlo. Mientras los dos discutían, Leila de repente comenzó a sentir que algo iba mal. Su respiración se hizo pesada y, en poco tiempo, comenzó a sentirse mareada. Al verla desplomarse, Neel y Galga corrieron a su lado y la instaron a respirar. Sin embargo, mientras su conciencia se desvanecía, Leila solo podía pensar en Abel. Un mes después, en el castillo del rey demonio, toda la zona circundante estaba en ruinas. En el interior, un demonio corrió hacia Andal e informó de que sus tropas seguían luchando, pero que casi habían sido aniquiladas por un solo intruso. Al oír esto, Andal se rió, ya que ya esperaba la llegada de Abel. Mientras tanto, Abel avanzó más profundamente en el territorio. Al verlo, los demonios juraron matarlo en nombre de su rey. En respuesta, Abel levantó calmadamente su mano y desató su magia. Con esto, los derribó sin dudarlo. Sus ataques llovieron sin pausa, y con cada golpe, una sonrisa siniestra se extendió por su rostro. Pronto, el campo de batalla se llenó de demonios derrotados, pero uno de ellos permaneció con vida, así que Abel lo agarró. Después de eso, exigió el paradero de Stark, y el demonio dijo que estaba en la mazmorra. Tras obtener la respuesta, Abel lo quemó hasta las cenizas y continuó su camino. Mientras descendía a la mazmorra, Abel estaba seguro de que Stark estaba allí, y aquí era donde todo terminaría. En el camino, el recuerdo de aquel día de hace 20 años brilló en su mente y endureció su resolución. Más tarde, en la silenciosa mazmorra, la pesada puerta se abrió de golpe. Como resultado, los prisioneros del interior se estremecieron ante el sonido. Pero cuando Abel entró, uno de los cautivos de repente gritó su nombre. Al mirar hacia la dirección de la voz, Evo no vio la imagen juvenil de Stark del pasado. En cambio, lo que estaba delante de él era un viejo demacrado y flaco. Sin embargo, Evo declaró que había llegado el momento. Con la intención de matar a Stark, usó su magia para doblar los barrotes de la prisión. Después de llegar al lado de Stark, lo agarró por el cuello. Mientras Abel observaba a Stark forcejear para respirar, silenciosamente lo llamó cobarde. Además, el hombre que tenía delante no se parecía en nada a la figura valiente grabada en su memoria. Aún así, Abel comenzó a preguntarle qué había pasado hacía 20 años y por qué lo había traicionado. Atormentado por el pasado, Abel siguió preguntando a Stark por las cosas que había hecho y exigió sus respuestas. Temblando, Stark intentó responder, pero en cambio eligió permanecer firme. Entonces declaró que no quería morir, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir y que por eso seguía vivo. Por lo tanto, admitió que mató a otro sin dudarlo. Al oír esto, Abel lo miró con una expresión de desprecio. Después de empujarlo hacia atrás, comentó que Stark siempre había sido así. Mientras sacaba su cuchillo, añadió que Stark era alguien que valoraba su propia vida por encima de todo. Con eso, blandió la hoja y declaró que Stark nunca fue un hombre valiente, sino un cobarde. Mientras el cuchillo lo atravesaba, Evo murmuró que una vez pensó que eran amigos. Mientras tanto, los prisioneros que presenciaron esto se pusieron tensos e inquietos. Mientras la sangre goteaba al suelo, Stark logró llamar el nombre de Evo con sus últimas fuerzas.
Entonces explicó que nunca había querido que las cosas terminaran así. Poco después, el cuchillo resonó en el suelo. Por fin, la largamente esperada venganza de Able había llegado a su fin. Aún así, Able miró a Stark, que ahora está sin vida. Pero tras un momento de silencio, una grieta se abrió de repente en el techo. De ella, Andal emergió con la intención de apoderarse de Able. Sintiendo el peligro, Abel se dio la vuelta y vio a Andal reír mientras lo llamaba un hombre tonto. Pronto, el suelo tembló mientras sus alrededores comenzaban a temblar. Entonces Abel se dio cuenta de que algo iba mal y se preguntó si había otra presencia dentro de Andal. Para su sorpresa, fragmentos de memoria surgieron en su mente. En ellos, vio a Andal sosteniendo a una niña, mientras Stark observaba visiblemente preocupado. Con eso, Stark eligió inclinarse ante el rey demonio. Poco después, apareció un agujero negro dentro de la mazmorra. Dentro de él, los cuerpos de Abel y Andal parecían fusionarse. Al mismo tiempo, Abel se sintió inquieto por las visiones que inundaban su mente, como si estuvieran siendo grabadas en sus propios pensamientos. Mientras los observaba, vio a un sacerdote arrodillado ante Andal. Andal entonces habló sobre cómo habían descubierto a los jóvenes prodigiosos. En respuesta, el sacerdote admitió que el poder del chico aún estaba latente, pero que el espíritu ya lo había bendecido. Viendo esto, Abel reconoció a ese sacerdote de la academia y se quedó atónito al verlo hablando con Andal. De repente, Andal anheló presenciar la magia espiritual que una vez había matado al rey demonio. Pero estas palabras inquietaron al sacerdote, ya que la magia de fusión permitía que el rey demonio se fusionara con otros y compartiera su poder. Por lo tanto, el sacerdote advirtió que para manejarla, primero debía destrozarse la fe de uno. Pero Andal dice que esa es la razón por la que fundó una academia, ya que solo existía para que los humanos lo glorificaran. Al oír esto, Able se quedó atónito. En su mente, destellaron recuerdos de momentos en que fue intimidado, cuando fue salvado y cuando creyó que Stark era su salvador y un amigo en quien podía confiar. Pero ahora, el sacerdote reveló que alguien encajaba con las exigencias de Andal, y a su palabra, Stark fue llamado. Al llegar, Stark se sorprendió al ver a un sacerdote sirviendo al rey demonio. Ignorándolo, el sacerdote dijo que se uniría al grupo de Abel solo para tratarlo como un miserable pecador. Sin embargo, Stark exigió saber por qué debería hacer tal cosa. En respuesta, el sacerdote convocó a la hermana de Stark y lo obligó a elegir, ya que si se resistía, su hermana y todos a quienes amaba desaparecerían. El miedo se apoderó de Stark, y aunque temblaba, todo lo que pudo hacer fue inclinarse ante el rey demonio. De repente, la visión cambió al día en que el sacerdote les dijo a los estudiantes que el oráculo había hablado, pero ninguno de ellos sabía que el rey demonio observaba y se divertía con el supuesto grupo de héroes. Mientras tanto, Stark tenía una expresión sombría y no estaba dispuesto a convertirse en tal héroe. Aún así, su viaje comenzó según lo planeado. En un momento, Able comenzó a decirle que no estaba capacitado para unirse. Aunque sorprendido por esto, Stark se obligó a parecer resuelto. Con eso, golpeó a Able en el estómago. Luego lo miró con desprecio como si no fuera más que un insecto. Mientras Able estaba atónito, Stark le recordó que no eran amigos. De repente, la escena cambió al día en que se enfrentaron al rey demonio. Andal dirigió su magia a Stark, así que Stark grita desesperado e intenta protegerse. Sin embargo, Evo lo apartó. Sorprendido por esto, miró a Able y vio la mirada decidida de Able. Después de que el hechizo golpeó, el cuerpo de Able se convirtió en piedra. Mientras tanto, Andal estaba satisfecho y esperaba que Able se hiciera más fuerte hasta el día en que lo devorara. Por otro lado, Stark estaba paralizado y todavía no lo podía creer. Más tarde, después de escapar, Lana comentó que Evil había sido útil por fin y Gordon estuvo de acuerdo. Al oír esto, Stark apretó los dientes con ira porque no tenía ni idea de lo que realmente estaba sucediendo. Su cuerpo entonces tembló mientras se preguntaba por qué Able salvaría a alguien tan inútil como él. Algún tiempo después en el castillo del demonio, Stark fue capturado y exigió respuestas de Andal a quien ya obedecía. Pero Andal solo respondió que Stark tendría que permanecer allí. Explicó que el rencor, la ira y la sed de venganza de Able solo se agravarían y profundizarían. Cuando la rabia de Abel alcanzara su punto máximo y escapara para cazarlos, Andal reclamaría su cuerpo con toda su fuerza. Con eso, Andal le aseguró a Stark que no tenía nada que temer ya que su familia estaría allí mismo con él. Al principio, Stark estaba confundido, pero de repente escuchó algo de ruido detrás. Al darse la vuelta, sus ojos se abrieron con horror. Allí, vio a su madre y a su hermana siendo devoradas por demonios. Luego llamó a su madre, pero ella ya no respondió. Así que las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Stark. Mientras tanto, Andal no pudo evitar sonreír y comenzó a reírse de su sufrimiento.
Con eso, Stark se quedó llorando por la muerte de su familia. Viendo cómo se desarrollaba, Able finalmente se dio cuenta de que estaba viendo el propio recuerdo del rey demonio. Después de 20 años, de hecho se había liberado para cazar al grupo del héroe, pero encontró nuevos amigos en el camino. Sin embargo, Jane lo devuelve con éxito a la venganza, que es exactamente lo que Andal había planeado. A medida que los cuerpos de Abel y Andal comienzan a fusionarse, los recuerdos de perseguir a Gordon, Lana, Aiden e incluso el momento en que pisotea el cuerpo petrificado de Max Dastolan. Ahora, vio claramente que fue manipulado por Andal para moldearlo en el recipiente perfecto. Incapaz de resistirse, Abel sintió que la realidad se desvanecía mientras la voluntad de Andal se apoderaba. Pronto, el cuerpo de Abel estalló en risas maníacas. Ahora fusionado con Evo, Andal declaró que su codiciado poder, tan esperado, lo ayudará a nunca ser derrotado. Con eso, Able, que todavía está adentro, solo podía preguntarse si este era realmente el final. Inesperadamente, Stark se puso de pie e invocó su espada sagrada. Con ella, golpeó a Able y obligó a Andal a separarse de su cuerpo. Mientras Andal estaba atónito, descubrió que el cuerpo de Able comenzaba a alejarse. Con eso, no podía creer que Stark hubiera logrado romper la magia de fusión. Mientras tanto, Stark ya estaba tosiendo sangre, pero aún así extendió su mano y empujó a Able. En ese momento, Evo recordó cómo una vez había salvado a Stark, pero ahora, era Stark quien lo estaba salvando. Mientras Stark tomaba el lugar de Evo en la fusión de Andal, no olvidó sonreír. Después de eso, declaró que esta vez actuaría como un verdadero amigo. Con esto, le dijo a Able que ahora era su deber acabar con el demonio de una vez por todas. Siguiéndolo, Stark comenzó a agarrar a Andal, quien furiosamente le ordenó que no interfiriera. Un momento después, una explosión masiva estalló dentro del castillo. Más tarde, cuando Able abrió los ojos, inmediatamente se sentó del suelo. Pero lo que apareció ante él ahora eran las ruinas del castillo del rey demonio. De repente, alguien apareció cerca, y cuando levantó la vista, vio que era Stark. Pero a su mano le habían crecido garras y le habían brotado cuernos de la cabeza, lo que dejó a Able en shock. Después de todo, el cuerpo de Stark se había fusionado con el rey demonio. Andel luego se volvió hacia Able y apretó los dientes con ira. De repente, los recuerdos de Stark siendo destrozado por él y matando a sus seres queridos destellaron en su mente. Consumido por la rabia, corrió hacia Able. Mientras lo golpeaba con un poderoso puñetazo, declaró que su cuerpo no valía nada. Con eso, Evo salió volando por el impacto y quedó atónito por el puro poder. En un instante, Andal apareció detrás de él. Después de invocar la espada sagrada, cortó a Abel en la espalda. Al ser golpeado, Abel se dio cuenta de que esta magia es realmente de Starks. Una vez más, Abel fue tirado al suelo, pero Andal lo agarró y declaró que su cuerpo no significaba nada con tan lastimosa fuerza. Pero con la magia y la habilidad de Abel, reinarían sobre el mundo y se volverían más fuertes que nadie. Al oír eso, Abel ya no pudo responder. Su mente se llenó con el recuerdo de cómo Stark lo había salvado antes, así que se negó a luchar contra él ahora. Pero incluso sabiendo que fue hecho para ser el recipiente del rey demonio, todavía no podía salvar a Stark. Con eso, Abel se lamentó de no ser un héroe, sino la causa del sufrimiento de su ser querido. Como Andal creía que su victoria estaba completa, de repente sintió algo detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe aterrizó contra su espalda. Con eso, se giró furioso y exigió saber quién se atrevía a oponerse a él. En ese momento, Galga, Neil y Layla aparecieron. Al unísono, declararon que estaban allí porque eran amigos de Abel. Al verlos, Abel rápidamente preguntó por qué habían venido. Layla entonces le dijo que se quedarían y lucharían a su lado. Aún así, Abel cuestionó por qué se habían arriesgado por él. Al oír esto, Layla se quedó en silencio. Un mes antes, cuando se despertó, le dijo a los demás que quería ir tras Abel. Pero Galga y Neil no estaban seguros de su decisión. Así que Layla les aseguró que entendía su miedo a Abel. Pero para ella, Abel siempre había estado allí para ayudarles. Aunque el odio ardía dentro de él, lo había rechazado y seguido viviendo. Pensando en esto, ella prometió pagarle por todo lo que había hecho. Cuando Galga y Neil oyeron esto, estuvieron de acuerdo en que Abel había hecho demasiado para que lo abandonaran. Al saber esto, Abel solo pudo bajar la cabeza. Aún así, Layla se acercó a él y le recordó que no era ni un héroe elegido ni un recipiente para un demonio. Con eso, ella le dijo que él era simplemente Abel. Y si la desesperación alguna vez lo arrastraba, lo salvarían incluso del rey demonio. Al oír sus palabras, Abel cerró los ojos y recordó cómo Stark siempre había sido su amigo. Pero ahora, tenía algo que nunca antes había poseído realmente. Aunque tomó 20 años sellado en piedra, finalmente tenía amigos delante de él. Con esa realización, Abel se levantó y dio un paso adelante con ellos. Con nueva determinación, su fuego ahora era claro y resuelto. Así, llamó a Layla, Galga y Neil.
Con su ayuda, les pidió que le prestaran su fuerza para que pudieran acabar juntos con el rey demonio de una vez por todas. Al oír esto, la expresión de Andal se oscureció. En el momento siguiente, Galga se abalanzó sobre él y lo enfrentó de frente. Pero la fuerza de Andal era abrumadora, y pronto empezó a fallar. Luego le agarró la cabeza y la arrojó a un lado. Al ver esto, Neel se apresura y la atrapa a tiempo. Aprovechando la oportunidad, Abel y Leila unieron sus fuerzas para lanzar sus hechizos juntos. Pronto, un hechizo de fuego abrasador rugió hacia Andal. Así que Andal se vio obligado a levantar los brazos en defensa. Pero las llamas eran demasiado poderosas, y la fuerza causó que los alrededores entraran en erupción en una explosión. Cuando el humo se disipó, Abel se quedó sin aliento. Mientras tanto, Neel y Galga se preguntaban si finalmente habían derrotado a Andal. Pero de entre el humo, Andal surgió de repente. Luego declaró que no tenían ninguna oportunidad ya que gusanos como ellos ni siquiera podían arañarle. Levantando su mano, comenzó a invocar su magia. La vista hizo que los nervios de Abel se tensaran. Y mientras el hechizo se expandía, Andal anunció que los aplastaría a todos con un solo golpe.